Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo nos vemos el día de hoy en un capítulo más de Fundamental Voces con Valor. Estoy muy contento porque el día de hoy nuevamente tenemos un invitado muy especial, como todos los que nos han visitado, y yo tenía muchas ganas de tener este episodio. Les voy a platicar por qué. Durante mi trayectoria laboral fue una historia que inició al terminar yo la carrera, y ahí fue donde nos conocimos. Hemos ido acompañándonos en la vida y conocí a un emprendedor, vi su evolución a ser empresario, padre de familia, compañero, amigo, y que con una dinámica de vida supremamente interesante. Me queda claro que nuestro invitado de hoy nos va a compartir cómo vivir sin límites. Hasta músico es. Ya platicaremos de eso. Bienvenido, mi querido Robert. Gracias, mi querido Pepe. Qué Listísimos gusto, y felices. qué gusto conversar contigo el día de hoy. Te agradezco mucho y aprecio el tiempo que Un vas a gusto, hermano. compartir con Un gusto, hermano. nosotros. Un Todo inicia gusto. en el 98, pero ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Todo empieza como en 1912 que nací, más o menos. Pero bueno. No, todo muy bien y cierto. Me acuerdo muy bien el día que nos conocimos en Morelia. En Sí, Morelia, ¿cómo así es. olvidarlo? Ya llegaremos a ese punto. ¿Cómo olvidarlo, mi Pepe? Oye, Robert, platícanos. Tú eres de aquí de Guadalajara, Yo nací en la Ciudad de México. en la Ciudad de Yo nací en la Ciudad de México. México y me vine a vivir a Guadalajara cuando tenía 10 años, por tema de mis papás que vinieron. Y bueno, desde ese tiempo ya soy más tapatío que las tortas ahogadas. ¿Tus papás son de allá? Mis papás son de allá, de familia, mi papá de familia de aquí de Jalisco, pero pues por alguna razón se fueron para allá y allá me tocó nacer y me tocó regresar. Me tocó estar donde debería estar. Roberto Niscampo Garrido, Así es, todavía. todavía, y por muchos Y años por muchos años más. esperemos, esperemos. ¿Qué los trajo a Guadalajara, ¿Sabes Robert? qué? Fue un tema de mi mamá, la familia de mi papá vivía aquí, entonces mi mamá es una mujer así como muy de darse y entonces dijo, seguramente primero fallecen tus papás que los míos, pues vamos a vivir los últimos años. Al final se acabó viniendo la familia de mi mamá para acá y ya, fue el destino, era estar aquí. El destino 100% era estar aquí. ¿Y cómo se compone tu familia? Mi familia medular es mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi hermano 2 años más chico que yo. Somos una familia, siempre fuimos una familia chica, muy unida, súper unida. Yo tengo una admiración por mis papás como pocas personas en el mundo. Creo que son unos ángeles en la tierra y eso es mi familia. Y luego ya está mi esposa y mis hijos, 3 hijos, Marifer de 21, Sofi de 14 y Robbie de 13. Felices de la vida. Oye, Robert, ¿y cómo nace esa admiración por tus papás? ¿Sabes que sabes que mis papás son un caso? Bueno, yo digo que único porque no lo conozco otro caso como ellos. eh, Son personas, todo el mundo damos, ¿no? O bueno, mucha gente da, aunque casi siempre damos lo que nos sobra, lo que podemos dar, lo que por razones, digo, normales y pues más por razones hasta matemáticas, ¿no? No puedo dar más de lo que tengo. Y mis papás son un par de personas, Pepe, que créeme que no lo puedes creer. O sea, en alguna época de nuestra vida tuvimos un problema económico, bueno, tuvieron ellos un problema económico complicado y aún así de repente daban cosas y yo le decía a mi papá, pero ¿por qué si no tenemos? No importa, no importa. O son contadores, estos ya están llenos de chamba, llenos de trabajo, y de repente los ves de verdad impermeabilizando la casa del vecino y les dices, no entiendo, son personas que se dan mucho más de lo que tienen. Es decir, son personas muy ricas en el sentido que no necesitan nada. Los problemas que he tenido con mis papás es cuando los invito a cenar a algún restaurante así medio fancy, dicen, no necesito esto, ¿no? Entonces de veras es admirable que no necesitan nada más de lo que tienen y dan más de lo que pueden tener. No conozco, digo, ha de haber muchas personas, pero conozco pocas personas con esa visión, ¿no? Qué bonito que lo reconoces Sí, son los y que tipazos. que Sí, lo ves y seguramente eso es parte de tu historia, ojalá, de tu ojalá. fundamento. Fíjate que hace un año, bueno, 8 meses que cumplí 50 años y mi fiesta de cumpleaños fue, en vez de hacer una fiesta grande, yo siempre dije, voy a hacer un pachangón a los 50 años, ya sabes, y más con mi vida loca, voy a hacer un fiestonón. Y no, lo que hice fue juntar a mi familia, a mi hermano, a mis papás y hacerles una cena a ellos para agradecerles mis 50 años y mi tema era agradecerles a mis papás y les hice una cartita, ¿no? Les decía esto, les decía,
no conozco a nadie con ustedes y ojalá algún día, yo tengo de los 50 a los N que me toque vivir, ojalá en estos 20, 25, 10 años que me queden, lo que sea, pueda llegar a eso que hacen ustedes, que así ha sido siempre mi intención, ¿sabes? Pero lo veo difícil porque no me da ni matemáticamente, ¿no? Si tienes 2 litros de leche, no puedes compartir 3 litros de leche. Entonces, mis papás, te lo juro que compartían 3 litros de leche. ¿Cómo? No sé. Pero bueno, es algo que habrá que encontrar la fórmula en algún momento. Oye, ¿y cómo eras de niño? ¿Recuerdas cómo fue tu infancia? A qué edad llegaste a Guadalajara? La verdad es que fue una infancia muy bonita, me acuerdo de mi infancia fue perfecta. Mis papás siempre, te repito, una familia muy unida, fue bastante, fue demasiado juguetón. Desde niño, mis papás le decían que era mi máxima ilusión. Desde que tenía 6 7 años, yo les decía, es que esto es mi máxima ilusión y hacía las cosas por llegar a mi máxima ilusión. Y hoy en día es hasta broma entre mi familia que dice, no me digas que es tu máxima ilusión. Entonces siempre fui como muy, de- de- siempre quería algo más, pero fue una infancia muy padre. Y de siempre tuve pues, tuve una familia muy bonita y siempre tuve la forma de cuadrar mucho con la gente y de entender mucho a la gente. Ya sabes, yo era el niño de 10 años que las mamás de mis amigos adoraban y las abuelitas la adoraban. No sé cómo, o no sé si era muy rollero o no sé qué era, pero siempre tuve esa facilidad de relacionarme con cualquier persona y llevarme muy bien con la gente desde niño. Sí, fui muy deportista, fui un futbolista, este, un niño muy feliz en ¿En general. dónde estudiaste? ¿La Estudié la primaria? primaria en La Salle, en México, y luego me vine aquí a una escuela que se llama Cambridge, y luego la secundaria en el ISIG, se llamaba Humanidades y Ciencias, Instituto de Guadalajara, una super escuela, cuando era de puros niños, cuando éramos puros tornillos, como decía. Oye, llegaste entonces medio adolescente, o sea, Pues entrando en la llegué de adolescencia. 10, llegué de 10 y sí, pues entrando, que en aquel tiempo como que crecíamos más tarde, ¿no? Ahorita ya son adolescentes como desde los 6 y medio, en aquel tiempo como que nos hacíamos adolescentes un poquito más tarde, muy ruco, pero sí, pues así era. Me dejaste pensando porque, em, o sea, sí lo siento así, pero también creo que, iniciamos muchas cosas a una edad más temprana. O sea, como Pues que sí, había ciertas sí, inquietudes, había digo, más no, por lo inquietudes, menos en lo que me claro. tocó vivir a mí, Pero y parecíamos todos niños y ahora parecíamos, y ahorita vez de 11 años ya parecen adolescentes y dices, pero sí, sí, más en el letargo un poquito. millennial. Y después, ¿qué pasó con tu adolescencia? Mira, la verdad es que fue padre. Esta escuela de LISIC fue una escuela muy padre, muy exigente, pero muy libre. Y desde ahí empieza a ser uno como libre. Era una escuela muy exigente en tema de estudio. Yo me acuerdo que leíamos unos libros así, de biología, y nos enseñaron en esa escuela que no teníamos que estudiar. Yo le agradezco mucho a escuela porque realmente no, era imposible leer o estudiar 40 hojas de un día para otro. Entonces aprendías a leer y a retener lo que más que puedas, a comprender. Entonces el ISIC fue buena escuela para mí porque me enseñó y de ahí el resto de mi vida, la universidad en la UP y lo que sea, fue muy fácil porque realmente con una leída realmente captaba bien. Una escuela Tenías muy ese libre. hábito de la lectura. Pues no sé si hábito, o por lo menos práctica, o por lo menos sabías que te iban a tronar si no estudiabas, y entonces aprendí a hacerlo rápido, ¿no? Y fue una escuela con mucho deporte, fue una escuela con mucha religión. Yo en aquellos tiempos mi plan era irme hasta el seminario, fíjate, chistoso. Órale, Otro ¿cómo rollo, sí. crees? Hasta tercero de secundaria yo me quería ir al seminario, ya luego cambió mi idea, pero era mi intención. Una escuela padre, repito, mucho deporte y bien, la verdad es que siempre fue de muchos logros, de muchos amigos, de muy buenos amigos que tengo de la secundaria, de la prepa. Y padre, luego fui futbolista, estuve jugando en los Tecos un tiempo, este, antes de que se me rompiera todo lo que tengo roto, pero en aquel tiempo era fascineroso los deportes. Yo era medio central, me acuerdo que hoy en día ya no soy tan futbolista, pero en aquel tiempo era muy futbolista. ¿Querías ser profesional o algo así? O Sabes que nunca pensé ser profesional, pero me encantaba. Lo que algún día me dio la locura en tercero de prepa fue estudiar música. Eso sí quería ser músico. Y un día me dijo mi papá, está bien, está padrísimo, pero te propongo que estudies una carrera y cuando acabes la carrera nos vamos al tema de músico. Va, se me hizo muy cuerda la idea y ya, la música siguió siempre en mi vida, ya luego estudié música muchos años después, pero fue lo único que quise hacer además de mercadólogo. oye, ¿cómo nace ese gusto por la música? Yo creo ¿Recuerdas? que es ¿O de cómo? familia,
Mm. Los papás de mi mamá, los hermanos de mi mamá, todos son músicos. Entonces, como que algo, también mis hijos son músicos hoy en día, el chiquito y la grande son músicos. Entonces, como que se trae, la música es como una necesidad de hacer algo, de decir algo, ¿no? Y es el mejor amigo que tienes cuando estás triste o cuando estás contento, sentarte en un piano o agarrar una guitarra, es todo un placer, es todo un placer la música. Y toda mi vida ha estado la música conmigo desde niño que toco. Te ha acompañado. De hecho, el primer iPod que yo vi en mi vida era Y tuyo. qué bruto, cuando salió fue una maravilla, una maravilla. Un iPod Nano así. Que tenías que guardar y descargar y guardar canciones que te aventabas 2 días grabando 200 canciones. Recuerdo que llegaste y me lo mostraste. Esto es una joya, Es tienes que una tener joya, uno. era Íbamos a una Colima. joya. Y me tardaba en acomodar las pistas y por artista, pero era una joya. Hoy Oye, en día todo tan qué fácil. buena onda. Y terminas la prepa y te vas a estudiar la carrera. Termino la prepa y me voy a la UP a estudiar marketing. En aquel momento la situación económica de mi familia se complicó, entonces pues había que rascarse por donde se pudiera. ¿Por qué marketing? ¿Sabes qué? Algo tuve claro, nunca quise trabajar para nadie, este, desde muy chico dije: "No quiero trabajar para nadie". Lo logré, no trabajando como empleado, aunque teniendo tantos clientes, pues, trabajas peor, más tiempo. Eh, ¿Por qué marketing? Porque mi mentalidad fue, si nunca quiero trabajar para nadie, tengo que emprender, tengo que hacer algo, y qué mejor que aprender un poquito las leyes del marketing, que en aquel tiempo era mucho más conceptual, mucho más estratégico que ahora es puro digital y ya no hay tanto marketing, pero en aquel tiempo era todo, ¿no? Hacer una marca, generar un concepto y entonces dije, pues yo creo que la mejor forma, si quiero poner un negocio de mangueras o de coches o de productos de lo que fuera, pues qué mejor conocer de marketing, ¿no? Entonces realmente esa fue la razón por meterme, siempre pensando en emprender algo, ¿no? Oye, y en esa etapa, quizá 16 años, más 18 o yo creo, para la menos, carrera, 17, 17. pero cuando decides, yo no quiero trabajar para alguien más, yo quiero ser empresario, Claro. emprendedor, quiero hacer mi propio proyecto. ¿Qué te detonó ese pensamiento? ¿O por qué crees tú Yo que creo haya que sido? fue la necesidad, mi Pepe, repito, en aquel tiempo en mi casa había bastante necesidad, la verdad es que, digo, nunca nos faltó nada de comida y nada de ese tema, muchas personas puede ser, pero esa necesidad de no poder llegar no sé, a un lugar a hacer lo que fuera o viajar al extranjero. Yo viajé al extranjero, se me hace que hasta los 16, hasta los 18 años o 19 años, cuando ya había empezado mi proyecto. Yo creo que eso lo detonó. Yo no quería depender de nadie, yo quería hacer las cosas a mi manera y la carrera me daba pues para lo que quisiera. Yo para ese momento yo ya había trabajado, híjole, en un vivero, cargando bolsas de tierra. Luego en algunos momentos vendía en los tianguis, vendía, una prima pintaba unos patos de esos de cerámica y yo vendía patos en el tianguis, así sin permiso, pues llegaba con mis patos. eh, Trabajaba luego como de peón, así algunos días cargando, ya sabes, en alguna obra. Hacía muchas encuestas, fíjate, desde aquel tiempo me gustaba contacté a alguien o no sé qué, y entonces hacía encuestas y llegaba contigo y te decía, a ver, ¿de qué te puedo hacer encuestas? ¿De Gillette o de refrescos? Ah, pues tú te rasuras, pues de Gillette, y hacía encuestas de Gillette, y entonces ahí me fue llevando a siempre estar trabajando mucho para conseguir tema, entonces siempre tenía que ser por fuera, porque en aquel tiempo, pues a los 17 años, ¿quién te iba a contratar en Y era algo? iniciativa propia, o sea, tú, Pues era necesidad, ¿no? Yo creo que la necesidad mueve al mundo y mueve a la gente, y esa necesidad me llevó a encontrar lo que tuve que encontrar. wow. Gracias a Dios. Oye, qué padre, porque sí, sin duda el hambre nos mueve, la Claro, ambición claro, nos mueve y nos motiva a hacer cosas distintas. claro. Y ya entras a la UP. Entro a la UP, la verdad es que siempre fui un amante del marketing. La verdad es que el marketing, sobre todo en aquel tiempo, era una carrera espectacular. Repito el concepto, y entonces entro a marketing, obviamente con beca crédito en aquel tiempo, y empiezo una super escuela, entonces entro en la UP y empiezo a sobresalir, porque la verdad es que siempre fui un estudiante, y como te digo que venía de la prepa de un sistema que era fácil, pues yo llegaba y yo decía, puta, qué fácil está esto, de verdad. Me acuerdo mucho que parte de cómo ganaba dinero yo era en clases de estadística y de matemáticas que nadie le entendía, pues yo daba clases
hay un día, falta un día para el examen y todo el mundo me decía, oye, ¿nos explicas? Claro, de a tanto, órale. Y entonces ya sentaba a mis cuates y yo les explicaba estadística y de ahí sacaba, porque para mí siempre fue fácil, el tema números siempre fue algo muy sencillo, ¿no? Y una gran escuela, la UP, en todos los sentidos, en la formalidad, en todo, y por ahí conocí a uno de mis maestros, dueño o es dueño de AMPM, Pablo Mm. Moreno, y me acuerdo que yo lo veía y decía, puta, yo quiero ser una imagen como él. Fue un cuate que influyó mucho pues sí, en cómo te ves y cómo quieres ser, y él fue mi último bastión para decir, yo quiero ser empresario, ¿no? Él hablaba mucho de eso y Oye, Robert, eso que mencionas de las figuras que uno va modelando, qué interesante. ¿Cómo es que observaste a alguien, te llamó la atención y modelas con claro, esa figura, ¿no? ya traes esa idea, yo creo, pero de repente dices, sí, te refuerza un poquito la idea que traías y ves un cuate que en aquel tiempo estaba empezando su empresa, que sabía dónde quería, que veía y decías, órale, yo me veo así saliendo y no era el clásico maestro, que no tengo nada contra el clásico maestro, pero él era un empresario que se daba tiempo a las 7 de la noche o no sé qué horas para venir a platicarte un poquito de lo que vivía. Entonces decías, órale, qué padre. Y fue buen ejemplo, como muchos en la vida que vas agarrando, ¿no? Qué fregón. El hecho de tener como esta claridad de lo que quieres y no, porque yo ahorita estoy recordando, pues sabía que quería, pero como que no tenía la ruta todavía clara de por dónde ir avanzando. Y te hago estas preguntas de la carrera, del por qué y tal, porque la familia influye mucho, tu entorno influye mucho en lo que vamos decidiendo y en el camino que vamos recorriendo. Como dicen, los puntos los conectas hacia atrás, no volteas hacia, Claro, mira, voy viendo, claro. ahora ya entiendo por qué me gusta la música, ahora entiendo por qué esto, el fútbol me llevó a tal lugar, ciertas relaciones y demás. El, hoy día hay muchos jóvenes que están en esa disyuntiva y también la tienen un poco compleja porque pues antes había opciones, pero el día de hoy parece que se multiplicaron las opciones Y la competencia, y la competencia también claro, está encarnizada, ¿no? O claro. sea, Sí, sí, sí. Y las redes y el pensar que hoy en día todo lo ven, entonces nada lo quieren. O sea, en aquel tiempo tenías que buscar un camino, que no había tantos, como dices tú, pero había 20 caminos y tenías que encontrarlos. Ahora quizá hay 200, pero los ves tan, o los ven tan fáciles que no se avientan a empezar a explorarlos. Es como cuando llegas a un restaurante y hay 5 platillos, sabes qué pedir, pero cuando hay 50 platillos, te vuelves loco, ¿no? Yo creo que es lo que pasa ahora, hoy en y, día. y el proceso de insatisfacción es mayor porque pues La ansiedad que te genera no saber qué escoger, claro. sí, como dicen, el decidir algo es renunciar a todo lo que elegiste no Exacto, tomar. Y claro, eso claro. está duro Sí. porque al tener tantas opciones, Ujú, ujú, puedes sí, sí, quedarte con esta inquietud de, claro. híjole, Esta frustración de si tu decisión fue buena o mala. exacto. Oye, recuerdo que un día me compartiste eh, la historia del cómo tuviste que decidir si te salías de la escuela o buscabas la forma de continuar estudiando tu carrera en la UP porque hubo una situación económica Claro. familiar. Y la forma en la que lo resolviste me pareció genial. ¿Recuerdas Sí, esa claro que anécdota? sí, no, te digo, en aquella época la cuestión económica era complicada y, pues, la UP, pues, es carísima, ¿no? Como todas las y más en aquel tiempo era una locura, pues, para uno. Tenía una buena parte de beca, pero ya no se podía seguir, era hasta cierto punto. Entonces, me acuerdo que hubo una convocatoria para hacer un congreso de marketing. Y yo ya, en ese momento yo ya había empezado a emprender. Me acuerdo que tenía junto con uno de mis socios, o mi socio que fue muy socio mío por muchos años, y pusimos una empresa de un negocillo de globos y cajas de regalo, ¿no? Íbamos a una fábrica en el Coli y comprábamos ahí cajitas y bolsitas y globitos, y luego nos íbamos a las tiendas de regalos de la ciudad y hacíamos todo, pues éramos cargadores, facturábamos, éramos los vendedores, todo, y entonces, pero quieras que no, pues, perdón, salía para algo y luego yo te digo que hacía muchas encuestas y pues, trabajaba todo el día en lo que pudiera para pues, conseguir lo que necesitaba uno, ¿no? Yo me acuerdo que traía un Volkswagen en aquel tiempo, 70 y tantos, que, no, que podía jalar nada más como medio año, porque el resto del año tenía que ponerle agua y no tenía para arreglar la bomba, era todo un caso, era una chulada.
Y bueno, salió la oportunidad del congreso. Yo fui un estudiante siempre que sobresalió porque estudié mucho y me acuerdo que algunos de los coordinadores de la UP me dijeron, queremos que tú seas el presidente de este congreso. Y le dije, pues claro, yo les garantizo que haré el mejor congreso que ha hecho la UP, pero pues necesito pagar mi escuela y me ofrecieron que si esto era un éxito, podrían becarme una parte ya con la beca, así que no pagas nada. Y dije, de aquí soy y a trabajar y fue un exitazo, fue un congreso que además me abrió las puertas pues ahí empecé mi empresa de investigación de mercado, precisamente con Pablo Moreno, me abrió las puertas y empecé a manejar gente, lo que pues, nunca había hecho a los 19 años, 20 años, y era un equipo de compañeros y me di cuenta que eso era lo mío, dirigir y hacer una empresa y fue un congreso padrísimo, que trajimos grandes exponentes de varias partes del mundo que no le había hecho la UP, ya luego se hizo, pero fue de los primeros, ¿no? Y vino gente, me acordé de muchos lados. Y bueno, y eso me fue catapultando, aprendiendo, sabiendo qué era lo que quería y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y Qué al final gran me becaron y experiencia, ¿no? Qué, chulada. qué gran experiencia el atreverte a hacer algo diferente A y echarle, el sí estaba muy ver chavo. opciones y tomar compromisos. O sea, Sí, digo, al claro, final tenías el respaldo de la universidad, pero pues no deja de ser un gran claro. compromiso el decir, voy a organizar Manejabas el dinero que en tu vida congreso. habías visto. Sí, Exacto, a los 20 años sí, estás claro. manejando logística, comercial, Ujú, publicidad, ujú, claro. todo el tema de la organización del evento y demás, pues una gran escuela, Muy ¿no? padre. Es una Lástima gran, que dejaron de hacer esos congresos casi todas las universidades. Antes era muy común que lo hicieran. cada año. Y ahora ya he visto que no hay. Ahorita me trajiste a la mente un recuerdo muy bonito. Uno de mis jefes, de hecho, yo creo que fue la primera persona con la que tuve relación profesional seria y afortunadamente porque la verdad es que me dejó grandes lecciones y seguramente va a haber este episodio porque es Con él, amigo en común. Se llama Alberto Castillo, el buen ¿cómo no? Beto. ¿Cómo no? Él, en las conversaciones que llegamos a tener y en su momento, él me decía, recuerda que uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que es capaz de negociar. Y en este ejemplo que nos compartes, pues oye, vamos negociando, porque todavía me falta un tramo Claro. para terminar la carrera, yo te organizo el congreso y me becas y queda saldada la cuenta. Sí, sí, fue, Entonces, fue buenísimo para mí. Porque además, pues, estás más motivado. Y obviamente esa beca era a resultado, ¿no? Y bueno, fue un gran evento y ahí seguimos en la UP. y fíjate también que ahorita con esta anécdota que nos compartes, la importancia de las amistades con las que te rodeas. Ese amigo socio tuyo que te acompaña, pues, o sea, podrían andar pensando en irse a hacer otro tipo de actividades, la que tú quieras, pero eligieron montar su negocio Sí. y eligieron ir a buscar proveedores, vender, etcétera, etcétera, Y siempre juntos es más fácil que solos, ¿no? O sea, son dos cabezas, son dos historias, son dos frustraciones, son dos alegrías o tres. Y fue. ¿recuerdas quién era ese socio? Sí, claro, Octavio Cervera. Es lo que te iba a Sí, decir, sí, yo sí. seguro es el buen Sí, Octavio. sí, mi querido Octavio. No, 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 con él. Y fueron muchos años. Después de la empresa, pues tuve tantos años con él. Porque así inició entonces, porque después hicieron otros proyectos Claro, juntos. ese fue el primero y de ahí hicimos el congreso. Y luego de ahí, esta persona de MPM, Pablo, nos dijo, ¿por qué no más en un estudio de mercado? Yo ya había hecho tantas encuestas en mi vida y había leído. Una vez me dio mucho gusto porque regresé a la UP como 2 años después de haber salido de la carrera. Sí, como 2, 3 años. Llegué a la biblioteca por un estudio que traíamos complicado y bueno, quería estudiar un poquito para entender. Y me acuerdo que fui a sacar un libro que yo había leído tiempo atrás, ¿no? Y leí mucho en la carrera. No era un libro de texto, pues, que te lo pidieran, sino era de consulta, ¿no? Y llegué como de veras 3, 4 años después de haber salido, llegué a buscar el libro, encuentro el libro, que era un libro de investigación de mercado, y veo que la única persona que lo había sacado, ya es que antes, pues no sé ahorita, pero Las antes fichas las bibliográficas. fichitas tenía ahí quién lo había sacado, en qué año había sido yo. O sea, había sido la única persona en los últimos 5 años que había leído ese En libro, haberlo consultado en en la haberlo consultado, o biblioteca. por lo menos haberle escrito, que yo creo que. Pero entonces yo ya había estudiado mucho investigación, mi Pepe, mucho, mucho. Y entonces nos juntamos, Octavio, bueno, Emilio Cano, Brian Sobrino, que eran un cuate muy brillante de mi salón, nos juntó este maestro que te digo que era nuestro maestro para que hiciéramos un estudio.
Y dijimos, va, y me dijo, quiero que tú, sobrino y Emilio que lo inviten, y dije, yo quiero invitar a Octavio, y así empezó mi primera compañía, realmente así empezó haciendo estudio para él, luego se salió Emilio y nos quedamos los tres, hicimos una primera compañía que se llamaba Vision Marketing, tuvimos como 6 años juntos y luego nos separamos, y digo 6 meses juntos y nos separamos, seguimos Octavio y yo haciendo la compañía que hicimos durante tantos años, ¿no? ¿Por qué se separaron? Pues, estábamos súper chiquitos, éramos unos universitarios y cada quien tenía distinto tema y entonces Brian se quedó con una empresa y nosotros hicimos nuestra nueva empresa, ¿no? Todavía estábamos jugando, y bueno, todo esto convirtió. Esas etapas son bien interesantes, Robert, porque pues, te estás conociendo y estás interactuando, pero también se están amalgamando como equipo No, mucho, y sí, luego, pues tú tienes tus objetivos, tu socio tiene su objetivo, tu otro socio tiene su visión de la vida y encontrar el equilibrio para que claro, fluyan en esa coincidencia que es la empresa, en la dirección adecuada, conveniente para todos los involucrados en ese proyecto, no es una tarea sencilla, en mi sí, claro, opinión. claro. No, y hacer una empresa o un proyecto te da un objetivo, una mira. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Eh, si no sabes qué hacer, pues estás quizá perdiendo el tiempo todo el día y cuando tienes ya un objetivo y tienes ya un socio y tienes ya a dónde vamos, ya es más fácil encaminarte, ¿no? Ya es más fácil decir hacia dónde vamos. Y a mí me pasó mucho que estábamos en quinto a la carrera, ya habíamos acabado el congreso, ya habíamos hecho la empresa y seguimos buscando trabajo. Antes de salir de la carrera, como en séptimo, me acuerdo muy bien que tomamos un contrato del gobierno de Puerto Vallarta para revalorizar a Puerto Vallarta. Nos contrató la presidencia municipal de Vallarta a través de una agencia de publicidad de Guadalajara, de un señor que llevaba muchos años haciendo publicidad, Raúl Velázquez se llamaba, un buen publicista en aquel tiempo. Y me acuerdo que presentamos un proyecto que una amiga nos recomendó y fuimos, lo presentamos y algo le gustó de quizá nuestra cotización o quizá nuestro speech, no sé qué. Y fue nuestro primer estudio grande, pues, muy grande, porque era para estudiar el gobierno la población de Puerto Vallarta, los problemas sociales que tenían de madres solteras, de drogadicción, de muchos temas que tenían y para que Raúl pudiera hacer una campaña y revalorizar al municipio, era muy interesante. Entonces, en séptimo semestre, pues ¿a quién contratas? Nosotros contratamos a nuestro maestro de sociología y de psicología, trabajaban con nosotros. Entonces, estábamos en séptimo semestre, mi Pepe, estudiando con ellos y estábamos en una oficinita chiquita que pusimos ahí en Plaza Bonita. Y entonces estábamos séptimo, octavo semestre, y entonces pues, estábamos trabajando en el proyecto, y de repente el maestro estaba trabajando enfrente mío, ¿no? Y me decía, Robert, vámonos, porque tienen clase conmigo ahorita en la UP, y entonces nos Tienes íbamos. examen mañana Te lo conmigo. juro, te lo juro, te lo juro. Y entonces nos íbamos, ya trabajaban algunos compañeros de mi generación, trabajaban con nosotros, y entonces ya te daba una visión y fue muy padre porque antes de terminar la carrera pues ya tenías una empresa que todo el mundo reconocía de mis compañeros, que fue bueno porque todos ellos salieron a trabajar a las distintas empresas de Guadalajara si qué empresa de marketing conocías, pues Instinto, y entonces nos contrataban porque llevábamos año y medio conociendo, entonces fue algo muy bueno. Entonces antes de terminar la carrera ya teníamos la empresa, ya teníamos profesores trabajando con nosotros, compañeros trabajando con nosotros, y entonces eso te da una visión, como dices, por ahí es, ¿no? Y fue algo muy bueno junto con Octavio. Y ese salió de la UP y salió de este emprendimiento de chavos, ¿no? Pero qué fregón tener esta iniciativa, energía, visión y entusiasmo por hacer tu propio proyecto y no ver las Claro. limitaciones, ¿no? O sea, sí pagar el precio, porque Sí, al sí, final, pues claro. estás en la escuela y tal, y tienes tu compromiso en la escuela y luego en tu casa y quieres empezar lo tuyo, Y se lo vuelve tu propio. único o tu principal camino. Lo demás, pues era algo, tenías que acabar la escuela y tener, perder lo que querías era eso, ¿no? Y Terminas la carrera y ¿en qué momento nace tu proyecto o la no, empresa no, como nunca, instinto? nunca paró, nunca, ahí empezó, en séptimo semestre empezó Instinto. Cuando salimos de la carrera, era algo muy padre porque nosotros ya llevábamos año y medio con la empresa, ya teníamos cuentas, ya teníamos gente trabajando, o sea, entonces era padre porque, como te decía, pues nadie de la generación hacía eso, éramos los únicos que trabajaban y en nuestro proyecto y en una empresa de marketing, que era para lo que todos estudiamos, de investigación de mercado, ya traíamos cuentas, ya trabajábamos con Banamex en aquel tiempo, o sea, quizá proyectos pequeños, no como los que llegamos a tener años después, pero bueno, teníamos que empezar por algo
Y para nosotros manejar cuentas como Banamex, así era un súper tema, ¿no? Oye, tener tu track record Banamex, tener, No, no. el Eran quizá proyectos pequeños, pero ya estabas dentro de Banamex. Ya luego los proyectos se fueron saliendo de la universidad, pues se fueron haciendo grandes, pero ya teníamos pues ya todo un camino recorrido. y para darle contexto, esto fue en el año 96, quizá Sí, sí, 95, 96, 95, sí, 96, sí. en donde los estudios de mercado no eran un tema en donde las empresas en México, pues, Empezaban a hacerlo, eso fue lo como que padre. iban Llegamos en un entendiendo la momento perfecto. importancia de hacer Ujú, un sí. Llegó un momento perfecto porque es cuando empezó la gente a darse conciencia de lo importante que era y entonces hubo un boom y entonces, pues olvídate, nuestra empresa creció muy rápido. A los 2 años después de salido de la carrera, ya eran muchas cuentas, ya era mucha operación, ya era demasiado y teníamos 23 años, o sea, era muy poquito, lo veo en la edad de mi hija y ya teníamos gente trabajando, inversión trabajando, o sea, mucho tema, para alguien pues, que había empezado. Entonces, y tuvimos la oportunidad de hacerlo desde muy chiquitos. pero ve qué fórmula tan fregona, porque justo en el 98 que yo estoy en Morelia arrancando el proyecto con el equipo de GEUSA de Garrafón. Ujú. En Ahí nos es, conocimos, ahí nos conocimos y Marcelino Luque, que sí, llegó justo a de la ese UP, claro. proyecto de la UP y tal, cuando se empezó a hacer todo el diseño de la marca, la imagen pues era crear un nuevo negocio para esa empresa. Pone sobre la mesa, Marcelino, hay que Sí, hacer un estudio de mercado junto con Gonzalo Guerrero, que era el ujú. director de la planta, y él sugiere a instinto, Sí, es yo lo que te tengo digo. conozco una Marcelino fue de las compañía. personas que trabajó con nosotros, o sea, Marcelino entendía y trabajó con nosotros en la universidad, digo, además ser gran amigo, trabajamos juntos. Entonces, es lo que te digo, fue ese factor, y así pasó con todos los amigos, ¿eh? Porque todos los amigos salían, entraban a trabajar a cualquier lugar y decían, oigan, yo creo que hay que hacer un estudio, venían con esa imagen nueva y decían, va, ¿y quién va? Pues Instinto. Qué buena fórmula para prospectar Fue clientes, mano, qué buenísima, fue increíble. buenísima. Ya el seguimiento para lo que hacíamos nosotros, pero esa fue la forma que ahí me Ah, acuerdo muy bien de ese primer estudio, muy bien. Sí, yo recuerdo la primera presentación, porque somos de la edad, y yo estaba sentado, nos van a presentar el resultado del estudio de mercado, que era un estudio de tú estabas como prefactibilidad. de O trainee, sea, ¿no? yo estaba haciendo Sí, mis prácticas sí, 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 profesionales tipo trainee ahí, sí, de acuerdo. y llegas tú y con tu asistente, que recuerdo, y yo decía, wow, qué fregón, que están bien chavos y vienen a presentarnos y luego haces la presentación con un nivel de energía como el que tienes y con un nivel de conocimiento y con una visión que estabas trayendo a la mesa del entendimiento del mercado que había que hacer y como tal, que wow, qué fregón, qué padre hacer equipo. Y eso nos llevó a hacer equipo cuando menos 25 años. Tal cual. Hasta acabaste tú director nacional, exactamente. O Cuando sea, menos lo que 25 pasó. años. Sí, Nos vimos la primera reunión en Morelia y una de las últimas en la Ciudad de reuniones en el México, corporativo en la Ciudad de exacto. México. Sí, sí, sí. Qué fregón, ¿no? Veintitantos años después, mi Pepe. Híjole. Que Se oye que poquito, pero es una locura de tiempo, es demasiado, pues. es muy pero padre. No, increíble, increíble. Lo que aprendimos en esa marca, aprendimos todo, o sea, porque vas aprendiendo, vas haciendo tantos amigos, tanta gente. Ya Sí, después nos veíamos cada mes porque vamos a hacer el estudio de Mérida, vamos a cada hacer el mes, estudio cada mes. de Hacíamos como Tijuana, el de 20 tal, estudios pum. al año para que usa, como 20 estudios al año, interesantísimo. Sí, sí, sí. Sí, increíble, Una historia increíble. padrísima. Oye, Robert, ¿y cómo recuerdas que fue tu paso de ser emprendedor a convertirte en empresario? La verdad es que yo creo que la diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el emprendedor tiene la idea y el empresario ya desarrolló la idea, pero creo que eres la misma persona, tienes las mismas locuras. La diferencia creo que es la gente, ¿no? O sea, creo que eres emprendedor cuando traes un proyecto y tú eres todo, pero cuando empiezas a darte cuenta de la cantidad de gente que trabaja para ti, que depende de ti, de que depende de tus ideas, que depende de tu organización, que depende de tu control, que depende de tu administración,
de tu prudencia, de tu madurez, de tu responsabilidad cuando te cae el 20 y dices, soy empresario, porque hay muchas familias que dependen de lo que haces, ¿no? Digo, que gracias a ellos es por lo que las compañías crecen, porque uno, si lo hiciera solo, seguiría siendo un emprendedor chiquito, ¿no? Y yo creo que ahí algún día me dio, siempre hacíamos reuniones con toda la gente y tratábamos de, creo que el recurso humano es todo en una compañía y llevar bien con la gente. Y creo que si algo tiene instinto, que es mi empresa, es que siempre ha habido una relación increíble con toda la gente que trabaja y el agradecimiento. Entonces ahí es cuando te cae el 20 y dices, creo que ahí te vuelves empresario. Ahí dices, no trabajo para mí, ni para hacer dinero, ni trabajo para, sino realmente trabajo para una sociedad. Y mi empresa era padrísima porque pues lo que hacíamos era ayudar a empresas, ¿no? En el tema más interesante que había, que sigue siendo un tema interesante, perdón que ya lo menosprecie, pero ya las redes sociales y todo eso ya no es lo mismo que era antes, un tema de marketing que era, tenías con tu cabeza tenías que hacer que la marca se viera y ahorita pues se ve con las redes, ¿no? Entonces en aquel tiempo era algo padrísimo porque ayudabas a las empresas, eso es lo que hacías y entonces ver a una empresa que tomabas y empezaba a crecer era una satisfacción más que vender cualquier producto, ¿no? Entonces, Y fíjate que medirlo, o sea, ayudarle a la empresa a medir su factor de éxito o, así es, o no, para porque cambiar el rumbo. recuerdo que un indicador pues era la participación de mercado y ese era el indicador. Y iniciaste en cero porque hiciste el lanzamiento y el siguiente, y tu proyecto es tener 16 puntos de participación de mercado el próximo año y Claro. tu ¿Y proyección para el cómo vas siguiente para allá? año, una de las experiencias muy bonitas es la de Celaya, cuando Cuando tuviste director Celaya, que me que fue la mejor comprometí, planta. me comprometí a entregar el 51% de participación. Me acuerdo que salimos de la junta y dije, Pepe, estás loco, hermano, pero vamos para allá. Y lo logramos. Sí, con un Tú- equipazo que hiciste en Celaya. Sí, la verdad es que una experiencia muy, muy bonita. Que eso te catapultó a ti después, Celaya. Pero unas experiencias Sí. espectaculares, ¿cómo no? Y Y unas fregas también espectaculares. también Sí, equivalentes. exacto, o peores, Sí, 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 es o muy, mejores. muy Sí. duro, 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 pero la verdad es que es satisfactorio. Pues como dices, en ese momento lo que buscas es un objetivo, Claro, ¿no? claro. Y cuan- tú tienes esta sociedad con Octavio, la verdad es que yo conviví con Octavio, un tipazo, Tipazo. hacían un gran equipo, tenían ciertas características, se notaba que trabajaban juntos, eran como hermanos Muy. Seguimos y siendo muy siguen cercanos. siendo muy unidos y recuerdo que hasta los coches eran iguales. Sí, 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 tal cual. Un color de uno y un color de otro. Sí, sí, sí. Me acuerdo muy bien. Ya no me acordaba de eso. Y Cada cambio de coche era lo mismo. estaba padrísimo, estaba padre, porque ahí la lección aprendida ahí es que tenían reglas del juego muy claras Sí, los dos, independientemente de su amistad, independientemente el tiempo que claro. tenían trabajando juntos. Me daba la impresión de que tenían reglas claras de convivencia empresarial Muy. y también rendición de cuentas, porque no es que los dos hacían todo, sino tenían dos unidades de negocio que ofrecían diferentes servicios a diferentes cuentas. Ujú, así es. Porque si mal lo recuerdo, tú veías la parte de el estudio de mercado y Ujú. toda la analítica de Y información. la dirección de la empresa, Tú veías la dirección de la ujú, empresa y Octavio veía la parte más como de del publicidad, marketing, de publicidad, publicidad exacto, exacto. y vender Ujú, ujú, espacios y exacto. campañas En y aquel demás. tiempo. ¿Cómo llegas a esa relación? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo? Fueron un chorro de años y sí, la verdad es que era así. Creo que todo tenía que ver con esa, pues éramos hermanos, somos Mega Brothers, pero bueno, en aquel tiempo empezaba. Y siempre las cuentas fueron muy claras, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que nunca hubo un problema de pesos, nunca hubo un problema de diferencias, nunca hubo un problema. Había diferencias de lo que pensábamos de fulanita cuenta, pero fuimos muy honestos. Yo creo que la honestidad sí fue parte de todo y éramos muy claros. Y así seguimos hasta que terminó la sociedad porque ya teníamos dos ideas diferentes. Yo quería algo más estratégico, Octavio quería algo más grande y bueno, decidimos que en ese momento yo le compraba la compañía, muchos años después. Pero sí, siempre fue una relación como que muy sana. Trabajamos mucho, lo que tú decías, era una locura de trabajar, trabajamos de verdad.
híjole, luego mis hijos me dicen, es que estoy cansada. Decía, yo me acuerdo que había días que trabajamos 3 días continuos sin descansar, sin dormir. Había que entregar un estudio el jueves, ni modo, te echabas una pistita en la oficina y seguías y seguías y seguías. Te ibas a bañar a tu casa y regresabas. Cuando te bañabas, porque a ocasiones no te daba tiempo ni de bañarte y hasta que ibas a la presentación. Yo me acuerdo que hay una anécdota muy padre de uno de mis mejores amigos de toda la vida. ¿Te acuerdas de Joaquín? Porque a la fecha sigue trabajando con Maná. Y me acuerdo que un día me habla y me dice, vente, teníamos un estudio que entregar, un estudio grande para Banamex. Y me acuerdo, me dice, vente, no sabes con quién estoy. Y yo, ¿con quién estás? No me lo vas a creer, o paso por ti. Y yo, no puedo, no puedo, estoy trabajando y tengo que entregar un estudio en 2 días y no puedo perder un solo tiempo. Y me dice, vengo con Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Ya sabes que soy músico de Hueso Guau. Colorado y Slash siempre ha sido algún día vino a Guadalajara y la productora, yo creo que de Maná en aquel tiempo, pues mandó a Joaquín para recogerlo al aeropuerto y entonces venía Joaquín con Slash y sí venía a cenar y me dice, vente. Y yo, no puedo. Y era mi sueño, el guitarrista de que he seguido toda mi vida. Y no fui, ¿no? Y es porque el objetivo era trabajar, el objetivo era acabar y no podía perder ni un minuto de tiempo por eso. Y es una anécdota que todo platico con Joaquín a veces y me dice, estás loco, ¿no? Pero pues ese era el objetivo, ese era todo y se vuelve uno tan obsesionado y creo que está muy bien para crecer la compañía, para echarle todo y digo, el único pasa es que llega un momento que tienes que decir hasta ahí, ¿no? Hasta ahí y hay mucha gente que se sigue y tiene 70 años, sigue haciendo lo mismo. Que fíjate que justo es lo que me trae a la mente la pregunta que te hice, o sea, ¿en qué momento haces la transición a empresario? Porque con más trabajo, más cuentas, más cobertura, más responsabilidad, llega el punto en el que tú tomas y compras el 100% de la compañía. Y recuerdo ese momento porque era, pues, atender Todo. todo, todo. ¿Cómo logras el equilibrio? Bueno, al final de la historia, cuando compré la compañía, las direcciones que ya estaban se quedaron. O sea, lo único que se fue el socio y las direcciones quedaron igual. Entonces, realmente ya la compañía ya venía operando demasiada carga de trabajo, exagerado, y ya trabajaba solo, ¿no? Lo que cambió fue la visión. Quizá en aquel tiempo era ser una agencia grande o una agencia estratégica. Yo me fui por lo estratégico porque se veía ya que la tendencia del marketing era a cortar todo, que ya venía lo digital, ya venía todo ese tema. Entonces, pues simplemente no compartíamos hacia dónde iba la compañía y decidimos cortarla, pero ya la estructura ya estaba, ¿no? Entonces, realmente, al revés, yo creo que ayer era cuando menos operaba yo, ya mi único trabajo era la visión de hacia dónde quería llevar la compañía. Y luego tenías cuentas en donde vas a presentar el estudio de mercado, pues sí, pero viene Roberto, no viene Roberto. Sí, sí, sí. Y eso fue durante muchos años. A pesar que es una empresa, siempre te contratan a ti a pesar de que, en verdad yo lo decía, los directores que ya eran los directores de las áreas, pues sabían más que yo. O sea, ya estaban más preparados que yo, porque además, pues los contrataba yo pues, de compañías como Walter Thompson, así. Pues sabían más que yo, pero al final de cuentas el que tenía que presentar era yo. Bueno, porque al final que tú veas, yo decía, pues me decían habla, pero pues, seguramente podrían escucharlos mejor a ellos, pero bueno, la marca tenía que ver un poquito conmigo, ¿no? Ojalá y todo, bueno, ojalá, porque no quiero poner esa idea. Perdón. Me queda claro que era tu proyecto, te absorbía muchísimo tiempo, le dedicabas mucho tiempo, a la par tu familia, porque Claro, te no puedes. casaste, tus hijos, la relación que tienes con Giselle era muy, muy cercana, toda la vida ha sido Así es. una relación muy bonita, eh, pero además tenías otros proyectos. Claro, Estabas arrancando y arrancando cosas y como que tu mente siempre estaba en hacer siempre cosas. está. Y te recuerdo que en alguna conversación hablábamos de los abuelos. Y recuerdo en esa conversación que tú me decías y te veías muy molesto, es que pasó esto y no puede ser posible que, no recuerdo qui- cuál de los abuelos fue, creo que era uno de los abuelos de Gis, o no sé si tuyo, que no estabas satisfecho con la atención Claro. que él estaba recibiendo. Ujú. No sé si de la familia o del Sí, eso era entorno bonito de mi tal, esposa, sí. y dijiste, esto va a cambiar. Ujú. Acabo de comprar un asilo de ancianos y lo voy a hacer a mi manera y lo voy a hacer de esta forma y tal y tal y tal y tal. Sí, sí.
la vez que tenías la oportunidad de estudiar cada mercado, pues yo a eso me dedicaba. Entonces era muy fácil agarrar una célula y mandar a hacer un estudio. Pero no, ese del asilo no tenía mucho estudio de mercado, sino más bien tenía mucha pasión y sí, sí, cuando vi que no lo atendieron bien, dije, y compré el asilo y llevamos un asilo muy padre durante 12 años. Te fuiste a España, me acuerdo, a ver otros modelos A de Boston, a Boston, una Boston. cosa impresionante, pero bueno, allá es otro nivel, ¿no? Por más que quisimos hacerlo aquí fue difícil, pero bueno, logramos, ahora sí que versión 3.0, pero logramos algo lo más parecido con un asilo lindo, un asilo que había albercas, que la gente no veía la tele todo el tiempo, que les llevábamos fiestas a los viejitos cada mes para que se activaran. Y duró 12 años el proyecto ese. Fue un proyecto desgastante, pero súper bonito, ¿no? Villitas, eran Eran villitas, ¿no? villitas y una alberguita al final y abrimos otro por el zoológico que al final, bueno, ya pasó que toda esta carga de trabajo, porque aquí estamos hablando de los momentos padres, pero pues lo que decíamos, todo esto tiene una carga emocional y horrible y fue cuando me dio el primer infarto y dije, pues tuve que cerrar un asilo y mandar todo para allá porque era demasiada la carga, ¿no? Era demasiado. Cuando va creciendo la empresa, te sobrepasa y pues el cuerpo truena, ¿no? Y trono. Y esa parte, de ese primer evento que tuviste de salud, ¿qué fue? ¿Recuerdas cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, fue horrible y fue una maravilla para mi vida. Ha sido lo mejor que me ha pasado tener el infarto, digo, no haberme muerto, porque todo empieza, tienes 25 años y eres un niño, compites contra gente de 60, 50 que lleva muchos años, y hago un paréntesis, me acuerdo que me tocó hacer un evento en la MAI, que era la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, era puro monstruo. Yo estaba estudiando todavía, era el último año de la carrera. Pero yo me acerqué a emprender un evento en Guadalajara de ese nivel y fui a México y les invité. Y la cosa es que los convencí, con mi rollo los convencí y aquellos monstruos de agencias de investigación multinacionales decidieron hacer un evento en Guadalajara. Para, y de repente, pues yo lo organicé y de repente me dijeron, pero tú vas a dar una conferencia, ¿verdad? Y yo, claro, yo tenía 20, no sé, 23 años, no tenía muy poquita experiencia, mi empresa teníamos estudios, pero chiquitos, y me aventé la conferencia, ¿no? Y contra ellos, es aquellos monstruos de investigación, y yo, ahorita fue la peor conferencia la mía, pero ¿cómo aprendes? Pero ¿cómo te estresas, no? Y entonces das tu vida, y te olvidas de todo, te exageras, te sobrecalientas o te sobreesfuerzas, y entonces la vida va, y te das cuenta que en la medida que más te esfuerzas, o sea, entre más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Pero hay ocasiones que te sobrecargas. Es un hecho que te sobrecargas. Ahí llega un momento que el cuerpo pues no soporta, ¿no? Y que tu visión se vuelve solamente eso. Entonces, tu familia, lo poco que lo haces, pero la verdad ya está, ya, y ni eso, porque el objetivo muchas veces cuando estamos emprendiendo es ganar, es lograr lo que querías, es llegar a esa meta. Te olvidas un poquito del camino porque lo importante es llegar, ¿no? Y personas, digo, yo soy así, como te decía desde chico, mi máxima ilusión, si tengo que ir ahí, llego contra lo que sea. Y entonces vas avanzando, avanzando, y llega un momento que te ves a los 30 años haciendo cosas o 32 haciendo cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer, dando conferencias en foros tan grandes o foros tan importantes que nunca te imaginabas que lo ibas a hacer, atendiendo cuentas tan grandes, proyectos tan grandes, que decías, o sea, manejo Disney, manejo Nike, manejo Pepsi, manejo Banamex, manejo marcas que cuando estabas estudiando eran como los tops. Y hoy en día dependen de ti, ¿no? Depende de tu inteligencia de mercado. Entonces dices, wow, entonces te sobrecargas. Te emocionas, te sobrecargas, en ocasiones pierdes el piso porque tienes demasiado, digo, en tu profesión, pues has logrado lo que más habías querido y te sobrecargas hasta que el cuerpo te dice, no, hasta ahí terminas. Me acuerdo que fue un proyecto gigante con Jebusa de los censos, donde teníamos, eran 400 personas trabajando simultáneamente en los censos con tecnología que en aquel tiempo estaba empezando, ¿no? Ahorita ya es muy fácil el GPS y todo esto, pero en aquel tiempo no había lo que Ujú. teníamos hoy. Entonces me acuerdo que un proyecto gigante, simultáneo en 11, 12 ciudades. No, era un proyecto gigante. Y cuando acabó el proyecto, que tardó 10 meses, más toda la carga de trabajo que era cuando la empresa más creció,
pues el cuerpo dijo, se acabó y pum, ¿no? Y dijo, hasta aquí acabas y me dio un infarto que me dio en el hospital y entonces eso hizo que mi vida, bueno, que me atendieron a los segundos o minutos de que me empezó a dar el infarto porque yo pensaba que era gastritis y me dio ahí y fue lo mejor que me pudo haber pasado, mi Pepe, porque después de ahí te das cuenta qué es lo que realmente importa, ¿no? O sea, y tienes que seguir con el proyecto empresarial, sigues con todo ese rollo, pero cada vez empiezas a darle valor a otras cosas y a darte cuenta que lo importante en la vida no es hacer, es más, ni llegar a la meta. Lo importante en la vida es disfrutar el camino. Te vas dando cuenta a través de los años y es el consejo que trato de darle más a mis hijos. O sea, eh, ah, quiero hacer el recorrido esto del Camino de Santiago. No puedo ahorita por la rodilla, pero porque le decía a mi hija el otro día que mi vida ha sido ver una meta y llegar a esa meta. Entonces, el único objetivo es llegar a ese punto. En esa obsesión, como muchos de mis amigos empresarios del IPADE, cuando los veo les digo lo mismo, o sea, la obsesión es llegar hasta dónde. Y si esa meta tiene la capacidad de irse recorriendo, porque una vez que la logra sigue la siguiente y es inalcanzable una meta, porque la gente que Infinita. vivimos eso es infinita, porque no paras. A mí me pasó en mi vida que todo era llegar a esa meta, todo era llegar ahí. Cuando llegas, pues sigue otra, y cuando llegas sigue otra, y la verdad es que te olvidas de disfrutar el camino, ¿no? Te olvidas de voltear a ver y decir, pues ya no voy para allá, ahora me voy a quedar aquí. Y esta parte del camino de Santiago que se me antoja, ¿no? Ahí está la meta, pero si no llego a Santiago Compostela, no importa. Disfruté el camino y ya no me importa si llego o no. Lo que quiero es disfrutar el camino, que muchas veces como empresario, bueno, no sé si a los empresarios, a mí se me olvida. A muchos de mis amigos exipades se nos olvida. Entonces, el infarto te ayuda. Bueno, ese primero fue mucho, mi segundo infarto fue mucho más claro, donde dices, ¿no? Entonces, el momento es vivir la vida al límite, pero no tanto hacia el objetivo, sino en lo que encuentres alrededor de ese camino al objetivo. ¿Qué pregunta te hiciste cuando o te hiciste alguna pregunta o La pregunta crucial, que me le hice mucho, me acuerdo que, y fue en el segundo infarto, la dinámica, cuando salí del infarto, le digo al doctor cómo estoy, era mi mismo doctor del primero, y me dijo mal. O sea, me dijo, estás muy mal, se dañó la parte de abajo del corazón, que es, pero todo puede pasar, 3 meses de recuperación, y luego hacemos estudios para ver cuánto se dañó, pero su frase fue mal. Era muy poco expresivo el doctor, pero me dijo mal. Ya sabes, yo me metí a internet y dije, la parte de abajo, pues la parte más importante, decía expectativa de vida entre 3 y 5 años. Hijo, no, mi Pepe, me acuerdo que, bueno, me acuerdo que agarré mi coche y me fui a manejar 3, 4 días, no me acuerdo cuánto fue, o sea, quería estar solo y venía enojado con Dios, enojado con la vida. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal yo? O sea, neta me le pasó ayudando gente, tenía el asilo y hacía lo mejor que podía hacer, ¿por qué a mí, no? Y en ese viaje de 4 o 5 días de estar solo, como que la pregunta fue, una, ¿por qué a mí? Y dos, ¿para qué me pasó? Bueno, cuando regresé sanado y dije, ¿por qué? Porque yo puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que Dios o a lo que creas agarra a guerreros y yo soy un guerrero que aguanta todo. Entonces, ¿por qué yo? Porque yo puedo, porque yo puedo con esto. Entonces, la razón, porque si quizá hubiera sido otra persona, no hubiera podido, yo aquí sigo en pie. Entonces, esa fue mi primera pregunta y esa fue mi primera respuesta. Y mi segunda pregunta, y creo que más importante, que me la trato de recordar siempre, es ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué sigo vivo? O sea, y la primera respuesta que dices es porque por algo la vida me puso otra vez aquí, para ayudar a la gente, para seguir con la empresa, para hacer algo bueno para la gente, para hacer que mis empleados, para hacer que mis hijos. Y todo ese tema hasta que me encontré que la respuesta no es esa, ¿no? La respuesta es ¿para qué? Y es para ser feliz. Esa es la respuesta. O sea, lo que te haga feliz. Si te hace feliz crecer tu empresa, si te hace feliz ayudar a la gente, si te hace feliz tocar un instrumento. Pero el objetivo por lo que todos estamos aquí es para ser feliz, para vivir. Y mi vida cambió. De verdad cambió. Ya venía cambiando el primer instinto, pero del primer infarto, pero a partir del segundo fue como... Eso es. Entonces, hoy en día trato de hacer las cosas que me hacen feliz. No le pienso más allá, no me voy más allá, sino simplemente muchos de mis amigos empresarios me dicen, pues qué simplista, porque entonces, digo, eso ocasionó que hoy en día, pues mi compañía ya la vendí, digo, son muchos, pero realmente vivo muy feliz. Digo, sigo con otras compañías, pero
pero creo que mi objetivo y mi pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Y es simplemente para ser feliz. Esa es la única razón por la que estamos aquí, ¿no? Oye, Robert, ¿y cómo descubres qué es lo que te hace feliz? Yo creo que se siente, ¿no? Se siente qué te hace feliz. Y más que qué te hace feliz, se siente qué no te hace feliz. Ujú. Entonces, yo creo que al evitar las cosas que no te hacen feliz y también entender que creo que la felicidad no es una condición de vida. No es que te despiertes y digas, soy feliz. Y todo el día estoy feliz porque no creo que exista ese tema. Por lo menos no es en mi caso. Quizá dije. Yo creo que la felicidad son momentos, ¿no? Que quizá duran 20 minutos, que quizá duran un minuto, que quizá duran 3 horas. No sé, aquel momento que estás sentado a la orilla del mar con una cerveza, viendo la maravilla de la naturaleza con alguien con la que quieres estar, dices, esto es felicidad. Y quizás de momento te va a durar hora y media porque luego ya empezó a llover y te tuviste que meter. Eh, entonces yo creo que la repetición, y también hay momentos tristes. Pues yo creo que la vida feliz es en los que los momentos positivos superen a los negativos y tu saldo sea positivo. Si tus momentos negativos son más fuertes, lo padre de la felicidad yo creo que es que puede haber un momento de tristeza muy fuerte, demasiado fuerte, como la muerte de alguien o cosas muy complicadas, y la felicidad tiene la capacidad de con algo muy pequeño y muy simple, vuelvo a lo mismo, estar parado enfrente de una maravilla natural como es el sol y como es el mar. Ese momento tan chiquito de 20 minutos puede ser mayor que una catástrofe o tiene esa capacidad si lo potencializas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que busca uno es hacer esos tipos de momentos felices que te lleguen ahí construyendo ese rollo, Y ¿no? como que resignificas también las cosas. Claro. No sé qué significado, si hubo algún ajuste en el significado que le dabas a algunas cosas, relaciones Sí, o sí. O sea, creo que el mismo trabajo. el tiempo, vamos a ver el tiempo. Cuando estás emprendiendo, y creo que los que están empezando está bien, pero hay que echarle muchas ganas, pero llega un momento en la vida que tienes que decir ya y, y tener tiempo para ti. A mí me encanta la fiesta, a mí me encanta el antro, a mí me encanta el trago, entonces trato de dedicarle mayor cantidad de tiempo a eso, a la música, pero cambié cosas muy estratégicas. Por ejemplo, mi empresa de marketing, pues era generar dinero para las empresas. Es una industria complicada donde el objetivo era ventas, ¿no? Mías y de todas las cuentas que teníamos. Ventas, entender el mercado, competencia, buenas y malas. Y entonces yo cambié mi giro hacia el área de turismo. Entonces hoy en día me dedico al turismo y es algo padre porque nos dedicamos a pues, dar hospedaje a gente en estas empresas y perdón, departamentos y casas de Airbnb que a través de los años he ido comprando. Entonces, pero hoy en día me dedico a vender alegría. Eso es lo que vendo. Entonces me da mucha satisfacción cuando llega un huésped y nos dice, todo está increíble porque le dejamos un detallito. Entonces, eso me ha llenado de mucha energía que el marketing me empezó a quitar. Me empezó a quitar porque era puro conflicto, era pura competencia. Y entonces por eso dejé la compañía y me dediqué a hacer esto. Yo hoy en día me siento muy a gusto porque pues lo que vendemos es felicidad, ¿no? Que la gente salga feliz y nos deje un review mágico, a mí me enriquece mucho más que el mismo cobro que hicimos, ¿no? Es algo muy satisfactorio. Oye, ¿cómo lograste trascender el renunciar? Porque, Trascender. ajá, porque mm, yo veo que vas trabajando, tienes tus objetivos, estás con este sueño, estás persiguiendo este objetivo. Renunciar a ello, en mi experiencia particular, es difícil. Claro. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo? Bueno, obviamente pasó tiempo, y, pero ya no me hacía feliz. O sea, ya no me sentía, te lo juro, ya había una junta importante con una marca importante. Y yo decía, híjole, ya es un peso. Yo sentía que estaba frenando inclusive a la empresa. Había proyectos que decíamos, es un proyecto gigante para todo México. Yo decía, pues casi casi hasta cotícenlo caro para no quedar, ¿no? Entonces le iba yo frenando hasta que me di cuenta de esa situación y dices, pues no, no es por ahí, porque estoy frenando inclusive a la gente que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, no fue tan difícil renunciar y menos porque la compañía se la vendía al que en ese momento ya era el director general de la empresa, gran amigo. Entonces fue muy sencillo y cuando le platicé a Pedro le dije, Peter, ya no estoy aportándole a la empresa porque ya no me da felicidad, ¿no? Ya no me da, ya es un problema, ya es una carga, ya no lo es.
es toda tuya, ¿no? La verdad es que no fue tan complicado. Lo complicado ha sido, porque esto fue hace un par de años, lo complicado ha sido salirme de ese glamour que tiene el marketing. Y no complicado, nada más es siempre las juntas corporativas importantes tenían un tema padre, la forma de vestir. Hoy en día puedo andar con tenis porque simplemente estoy atendiendo. Pero no, la verdad es que no ha sido complicado cuando, lo que te decía, si sabes que te está restando, ya no es necesario, ya no lo necesito en mi vida y entonces tomé proyectos que sí necesito, ¿no? Es que fíjate, yo me imagino que hay muchos empresarios que justo están en esta disyuntiva de, brother, ya no disfruto tanto lo que estoy haciendo, pero somos tan hábiles para vender Que hasta nosotros mismos nos convencemos. que nos convencemos Claro, de que la mejor idea es continuar haciendo eso claro, y que pues no hay que abandonarlo, claro. Sí, sí, pero sí, sí, sí. hacer esta pausa y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Que creo que tiene mucho que ver con descubrir tu propósito. No Como sé te decía, si, mi propósito es ser feliz. De verdad, mi propósito es vivir la mayor cantidad de horas al día feliz. Este, obviamente, digo, y lo platico de una perspectiva muy cómoda, porque si tuvieras que trabajar para que tus hijos fueran a la universidad, pues no tienes otra más que trabajar para que tus hijos vayan a la universidad. Entonces, también lo platico de un lado muy cómodo, porque a través de los años, pues vas invirtiendo y vas ahorrando, etcétera. Entonces, la verdad es que mi vida económica estaba solucionada, entonces pude tomar esta decisión y fue fácil, porque mi objetivo, como te dije, era vivir la mayor cantidad de momentos al día feliz. Y si hubiera algo que me quita esos momentos, pues estaba impidiendo este momento de felicidad, ¿no? Entonces simplemente fue así, así de fácil o así de complejo, no sé cómo decirle. no más que padre, yo recuerdo que la primer persona que me recomendó un libro de Robert Kiyosaki Ujú. fuiste tú, hace muchos años, Sí, 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 sí. muchos. Y la conversación fue, mira, esta es la empresa, pero estoy haciendo esto y lo llevo al pie de la Activos, letra, al activos, pie de la y letra. lo llevo al pie de la letra, recuerdo que me lo Y lo dijiste. hacía al pie de la letra. Sí, sí, sí. By the book, totalmente by the book. Y fue en paralelo. Sí, el trabajo era, sabías que tarde que no se iba a acabar, porque el trabajo depende de tu tiempo, pero tarde que temprano no tendría tu tiempo y tenías que hacer que algo trabajara por ti, ¿no? Y eso te permite ahora poder tener esta libertad Claro, financiera que en cierta manera lograste y construiste a través del tiempo, no claro. es, Y que esos mismos activos estuvieran haciendo las cosas por ti, sin ¿cómo lo que... hiciste? La verdad es que, o sea, fue llevando by the book esto y reinvirtiendo todo, o sea, todo. La verdad es que nunca necesité, ya te digo de qué familia vengo, mis papás nunca necesitaron de nada adicional a lo que tienen. La verdad es que mi esposa igual, siempre buscamos divertirnos antes que cualquier cosa y no necesitábamos algo muy fácil. Digo, nos encanta lo fancy también, pero no lo necesitamos para vivir. Entonces, en aquel tiempo, cuando tenías, pues valía la pena invertirlo y eso fue mi vida, invertir, 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 invertir. eh, Contra muchas personas que quizá ganaban lo mismo más que tú, y era gastar y gastar y gastar. Yo invertí, 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 hasta el día de hoy que ya lo ves todo plasmado y dices, wow, qué padre, y le das gracias a la vida y le das gracias a todo. Entonces ahora tienes la oportunidad ya de vivir de eso, ¿no? Porque ya no puedes vivir de los restaurantes de antes, ni de lo que gastabas en coches antes, ahora vives de lo que tenías y los activos inmobiliarios, y los activos inmobiliarios y los activos financieros y de todo lo que vas acumulando, pues ya hacen su propia chamba obviamente si yo pudiera trabajar ahorita, digo que hoy en día la compañía va en sus mejores momentos, pero si pudiera aparte seguir con la agencia de marketing, seguramente generaría más, pero ya no tiene sentido, ¿no? Ya no, porque me está quitando la parte de momentos felices. Eso es importante. Y Y eso sí, recuerdo que nos sentábamos en estas conversaciones y, y escribíamos en servilletas. Y luego había una idea y en alguna ocasión me compartiste lo de las propiedades. Y me claro. dice, voy a empezar así y así hace el ciclo de una, 2, 3, 4, 5, 10, 15, tal. Y Y después de la segunda te ayuda a pagar la primera, la tercera, la segunda, la cuarta. Y todo exacto. empezó con una servilleta, claro. Todo Que inició así. entendías la parte, cómo pedir un crédito, y estábamos chiquillos, pues, cómo pedir un crédito y cómo le hago para anticiparle a capital, pero la segunda casa le paga la primera, la tercera, la segunda. Hasta que llega un momento pues si te llevabas, no sé, 3 años en que la segunda le pagara la primera,
entre lo que cobrabas de la primera y la segunda, pagaban la primera, pues cuando tenías 10, pues ya era en un año, y cuando tenías, ya era muy fácil, cuando tenías más, pues era pues sencillo, y fue el mismo el juego que va uno viendo. Luego viene toda esta maravilla de las apps, de los Airbnbs y todo ese rollo que hace que una renta pueda crecer su valor y pues simplemente tomé el camino. Ya lo haces más sofisticado, Claro, ya llegó pero y mi equipo lo hace pero más. lo importante de tener esta visión y ejecutarla, Claro. y en el Sí, momento correcto, porque es pensar en el mediano y largo plazo. claro. O sea, hacer un proyecto a 20 años, híjole, como que no estamos muy acostumbrados a eso. O estás acostumbrado, o lo deberías de hacer cuando tienes veintitantos años, pero Ujú. ya cuando tienes 50, ya tus proyectos a largo plazo, creo que debes de buscar cosas mucho más mediáticas, ¿no? Que ese es el punto, o sea, Claro. cómo para ti, ¿cómo fue esa experiencia de a los 20 años pensar en activar ese tipo de proyecto? Bueno, realmente salió porque, eh, repito, todo viene de la escasez. Entonces yo dije, yo no quiero vivir la vida, repito, no tuvimos mala vida, pero tenemos una vida de mucha escasez. Yo no quiero repetir ese tema. Entonces, si me gasto todo, pues voy a tener escasez. Si algo pasa, voy a tener escasez. Entonces, vas acumulando en propiedades o en recursos financieros o en lo que vas haciendo, vas acumulando eh, sin saber qué está haciendo. Lo único que sabes es que si tienes una casa o si tienes 15, pues es mejor tener 15. Entonces, buscas tener 15. Y en ese plan de metas que traíamos y que todo era conseguir y conseguir, pues sí, logras esas 15 o las que sean y no te das cuenta qué estás haciendo, simplemente lo hiciste y lo que hiciste fue lograr algo para acumular y para decir si en un futuro algo pasa, ahí tengo. La verdad es que no sabía a ciencia cierta qué iba a pasar, ¿no? No sabía que iba a existir un Airbnb, no sabía que iba a existir todo ese tema. Ya ahorita de más grande lo ves y dices cómo cristalizo eso. Y por ejemplo, yo empecé mi proyecto se llama Tank, la empresa de Airbnb, diciendo, voy a quedarme solamente con propiedades que a mí me gustaría hospedarme ahí. Y entonces mi esposa las diseña, las construye, lo que sea, y solamente tenemos propiedades que a mí me encantaría dormir ahí. Así empezó el proyecto. Ya ahorita pues ya ni dormimos ahí, pero en aquel tiempo era así como, hay que diseñarlo de tal forma que nos guste. O sea, buscábamos un momento de felicidad, ¿no? De esos que te digo, para poder hospedarnos con un jacuzzi rico, así, ¿sabes? Y entonces eso ya se fue convirtiendo en el hábito y ahora pues todas las propiedades son, yo me hospedaría en cualquiera, ¿no? Porque me gustan ¿Qué todas. es tu propósito al servicio de tus actividades actuales? Eso es. Y que la gente llegue y salga y diga, wow, y eso me da ese piquito de felicidad que digo, ah, qué padre lo que estoy haciendo. Fíjate cómo el balance es importante. Recuerdo, yo no sabía que te gustaba la música, o sea, porque nuestras conversaciones eran mucho de trabajo, de Ujú. negocios, de esas actividades, ¿no? En alguna ocasión me dijiste, entré a estudiar música y ahorita estoy clavadísimo con el piano. Y me dijiste, ¿estabas estudiando en Fermata, si mal no recuerdo, o Se en una llama academia? Hermes. Hermes. Y Ya no estabas existe eso. yendo a tus sesiones, a tus No clases y falla. todo el Había rollo. empezado el IPADE y me di el infarto y dije, a la goma esto y me voy a estudiar lo que siempre he querido hacer y me fui a estudiar música. Luego tomé el IPADE años después, pero me fui a estudiar. Y te clavaste. Me encanta la música. Durísimo, como lo hiciste con instinto, como lo hiciste con los asilos, como lo has hecho con tus proyectos, ese se convirtió en un proyecto más. Sí, claro. Y te clavaste durísimo al grado de que fundaste un grupo Sí, de sí, sí. rock. Mi bandita de rock, cardio, que no la dejo, sí. Aunque ahí es parte, a pesar que tenía esa misión, ya empecé a disfrutar el camino, ya empecé a disfrutar cada tocada, ya no era llegar a algún cine. Eso es lo padre de los hobbies, ¿no? Que no te obsesionan tanto como un proyecto de negocio, ¿no? Aparte era una fiesta o 2 por semana, porque Increíble. era el ensayo y luego la La tocada y tocada, empezaste a sí, total. conseguir tocadas. Yo me acuerdo que te ibas de repente, vamos a tocar en un pub. Aquí En los me tocó McCarthy's. en McCarthy's y iban y tocaban y estabas ahí. Yo decía, no puedo, qué fregón. Sí, El, sí. o sea, el Robert hoy en la mañana estuvo en Tijuana presentándole al corporativo de Benavides y ahorita está aquí tocando. Chulada. Eso era increíble, ¿no? Que era increíble, sí. Y fíjate, al revés, la música siempre ha sido como ir digo, por mi vida tanto de antros, conozco a muchos de las personas dueñas de los antros, y entonces en vez de tocar en esos antros donde podría tocar yo como amigo del dueño,
A mí me gusta tocar como músico, que me traten como músico, que me den una cerveza. Inclusive mi plan de jubilación, lo tengo muy claro. Mi plan de jubilación es terminar mi vida y ya digo, ya estoy ahorita cuasi jubilado, pero ya mi jubilación total es, yo tengo unas propiedades en Holbox y lo tengo muy claro que mi jubilación va a ser tocar en un barecito de Holbox, salir a tocar con mi guitarra, tener mi bandita, salir a tocar de Holbox y que me paguen lo que pago, cobro un músico que toca ahí, que me paguen 600 pesos la tocada y que me incluyan mi cervecita. Y ese sería mi sueño de jubilación. Y salir, tocar y regresarme a mi casa, ese sería que me traten como músico, así como, bueno, como nos tratan a los músicos que te pagan poquito y así, ¿no? Que ya lo estás viviendo en cierta manera. Ah, no, sí, sí, lo veo, pero bueno, sí, exacto. Pero Holbox es parte de mi sueño. Ahí está mi sueño. Ojalá Oye, le entonces, pusiste cardio al grupo. cardio. Mi banda le puso cardio por mi infarto, porque ahí empezó. Ahí empezó Ahí la empezó, ahí historia. empezó. Siempre habíamos tocado, pero no le echábamos tanta profesionalismo como cuando me dio el infarto. Fue cuando dije, yo sí quiero dedicarme bien a esto y sí quiero tocar en buenos lugares, en buenos foros, en buenos conciertos, quiero abrir conciertos, quiero... Y entonces ya la gente que se quedó en la banda le pusieron cardio. Y ahora, esa historia de músico con la banda, con cardio, Es ¿cómo ha mágico, sido? es ¿Cuál ha sido mágico, tus anécdotas, tu experiencia en ese es sentido? Digo, mágico. sé que ahora también entiendo muchísimo lo del auditorio Telmex, que digo, empezamos a convivir ahí en el palco El de, palco del y Telmex, que después tú sigo te todavía, quedaste con él que y sigo bueno, y pues, seguiré no sé cuántos años más. por favor, ¿no? Sí, quién sabe cuántos años más. ¿Qué experiencias? ¿Cómo ha evolucionado la banda? ¿Cómo ha sido? La verdad es que es algo muy, es una pasión muy interna, mi Pepe. La música es algo, es una forma de expresarte. Yo digo que es una olla express. Ahorita, por ejemplo, llevo un año sin tocar en la banda porque, bueno, por unas operaciones que tuve y eso tuve que dejar la banda. Ya vamos a reabrir o volver a tocar. Pero es una olla express para mí la música. Es cuando tú estás así y la destapas y te sientes. Toda la música, el sentarme. Entonces realmente no esperas eh, mucho, sino lo que esperas es sentarte al piano con un vasito de whisky en un viernes y sentarte a ver la tarde y tocar. Entonces la banda ha sido eso, la banda ha sido una válvula para todos. eh, y, y entonces empiezas a ensayar y llega un momento que de veras ensayas tanto y le pegas tanto que ahora sí quieres sacarlo a la gente. Y nuestra tocada en apertura de conciertos, en barecitos, ahora que hemos estado tocando en el auditorio, en el Teatro Diana, en festivales de música y eso, es una maravilla. Es una maravilla porque no esperas nada. Lo que esperas es subirte al escenario y volverte loco y sentirte que no te importa nada, sentir tu instrumento, sentir a tu banda. El tocar en una banda es padrísimo porque es una empresa perfecta, ¿no? En una empresa o en una familia o en lo que sea, cada uno aporta algo, ¿no? La mamá hace algo, el papá algo, los hijos, pero tarda tiempo en que todo eso se vea y en la música es inmediato, ¿no? Porque yo toco una nota y si el bajista toca otra nota y el baterista se equivoca, se oye mal, pero si los tres lo tocamos al mismo tiempo, en ese momento ves el resultado y dices, wow, qué bonito se oye, ¿no? Y haces una armonía y canta la vocalista, entonces esa satisfacción de la banda es increíble, ¿no? Oír lo que estás haciendo y lo que estás construyendo es una cosa increíble. Mencionas algo padrísimo, que es el tema de ah, las expectativas. Tu máxima expectativa es disfrutar El camino, lo que el te digo, camino. eso es lo que he aprendido. Yo digo, antes era una meta, ese era mi único objetivo y la meta principal de mi vida, ya que una meta, valga la redundancia. Hoy en día es aprovechar el camino. La música te hace, como no tengo ninguna expectativa, repito, porque es un hobby. Muchas personas dirán que qué mediocridad, no importa, a mí me encanta esta parte de lo que representa la música, ¿no? Sí, pero a ver, has dado conciertos o han dado conciertos. Sí, El sí, sí, grupo, sí, sí, a mí sí, me tocó ir a uno en el Diana, no sé cuántas personas había, pero estaba lleno el teatro. sí, 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 Y exacto. bailando y echando cotorreo ahí Y todos, y disfrutando el rock al divertidísimos, todos máximo nivel. disfrutando. Sí, bueno. Yo me llevé a mis hijos, a mi familia, y yo, pues, qué maravilla. Estuvo rico ese Aparte la concierto. música que tocan está Estuvo buenísima. riquísimo ese concierto. Sí, sí, sí. ¿Cómo esta parte influye en tu familia, en tus hijos? Mira, la música es todo. Es que la música tiene una cuestión en la cabeza que es mucha matemática. La verdad es que es mucha agilidad mental el transponer notas y el tocar de repente en do y de repente en mi. Es mucho número. Yo digo que es mucho número. Entonces, yo creo que la música es lo más difícil que yo he aprendido. Leer una partitura de piano creo que es mucho más difícil que un idioma.
Digo, yo nomás hablo inglés y español, no hablo tu idioma, y hablo inglés desde niño, nunca me costó trabajo el inglés porque lo hablo desde niño, pero de verdad, si te pones a estudiar la partitura es algo bien complicado, es algo donde tienes que separar tus hemisferios. Por ejemplo, el de piano, tocas la mano izquierda en una clave y la mano derecha en otra, entonces tienes que leer con los mismos ojos, tienes que, significa algo una línea y otra cosa otra, es algo muy complicado. Entonces, a mis hijos desde chiquitos han estado estudiando música, y creo que les abre mucho el cerebro. Y yo me acuerdo que en la edad de mis abuelos platican, mis papás, en aquel tiempo todo el mundo tocaba un instrumento y hoy en día cada vez se usa menos. Todos mis hijos desde chiquitos me han visto tocar. Entonces, pues para ellos la música es parte mi hija grande es compositora, está estudiando en el TEC, producción musical. El chiquito tiene de 12 años y es una bala para la batería, toca espectacular la batería. Entonces, para ellos la música es como todo, ¿no? Entonces, se va contagiando, se va. Sí, pero lo bonito de compartir el hobby, lo bonito de inspirar a los hijos y que te sigan en esa ruta también y Sí, que claro, disfruten, que lo disfruten. que Y lo ojalá, digo, y la grande es mucho mejor música que yo y espero que el chiquito sea mucho mejor y pues que se vaya superando todo poco a poco, ¿no? Oye, Robert, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue, en este proceso o en esta etapa? Porque, bueno, pues, hubo un evento de salud que parece que fue un parteaguas, por lo que nos compartes, ¿no? Ujú. Y modificaste cosas, resignificaste, ¿qué sigue? Pues lo que te decía, está muy fácil. La verdad es que después de todo lo que ha pasado, ahorita el resto de la historia está fácil, es cuidarse de salud, porque eso es lo más importante. Si no hay salud, no hay nada. Eh, y agarrar momentos de felicidad, eso es lo que sigue. Eh, Momentos de felicidad, mi Pepe, lo veo sencillo, darle prioridad a los momentos de felicidad. Y lo demás va llegando, ¿no? Lo demás creo que va llegando, sino mi objetivo está sencillo. Si me da felicidad, me da ese momento de felicidad viajar, viajo. Si me da felicidad ir a algún lugar, ayudar a gente, voy a eso. Si me da felicidad tocar, toco. Si me da felicidad, entonces es lo que estoy buscando, quitar de mi vida momentos que me resten. No sé hacia dónde, ya te dije cuál es mi objetivo. Mi objetivo es acabar dedicándome a tocar en un barecito de música y ser un músico que hace eso. Eso es mi objetivo al final del camino. Y que mi pareja esté conmigo y que nos vayamos ahí y que nos regresemos acá a tocar. Ya cuando los hijos ya estén estudiando donde sea. Este, entonces, todo lo que va llevando a eso es lo que sigue. Estar tranquilo, porque también cuando tenemos eventos, tú lo sabes, cuando tenemos eventos de salud como el corazón, pues entre más le bajes, más duración le damos al corazón. ¿Qué significa bajarle? Porque es difícil encontrar Claro, ese significado, o claro. sea, ¿qué significa bajarle? Porque Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Y no le bajo muchas cosas. Ya sabes que la fiesta y yo somos los mejores amigos, compañeros y los mejores amigos. Eh, Bajarle a los momentos de no felicidad. Yo creo que diría eso. Que eso es lo que te da frustración. Y va a seguir habiendo. O sea, y creo que a la medida que vayamos creciendo, pues va a haber más cosas tristes, de muertes, de cosas así, porque es la ley de la vida. Pero en la medida que uno los pueda controlar, disminuir ese tema, perder tiempo en cosas que no te aportan a ese momento de felicidad. Y por eso es que vendí mi compañía, porque ya no me aportaba dinero, pero yo lo que quería era momentos de felicidad, no dinero, ¿no? Y entonces eso es lo que me ha ido bajando ese tema. Por ejemplo, este proyecto que tengo de Tang, que es un proyecto muy interesante, que se ha convertido inclusive casi o más grande que el otro, pero me lleva muy poquito tiempo. Es muy poquito el tiempo, es muy poquito la responsabilidad, es muy poquito todo, porque es un proyecto muy sencillo. O bueno, lo convertimos en algo muy sencillo. sí, que aprovechaste la experiencia de empresario y la pusiste también al Hacer servicio de un así. nuevo Exacto. proyecto, pensando en hacer un proyecto eficiente, Sumamente eficiente. que te permita vivir el estilo y te dé el nivel de vida que Exacto. quieres tener. Y que le pueda dedicar, si no quiero ni un minuto al día, y si quiero dedicar, le dedico una hora, hora y media, y si es que bien le va, digo, obviamente hay un equipo atrás de esto, pero pues la verdad es que eso me dio y eso me ha dado esta tranquilidad y que es la que busco el resto de mi vida, ¿no? Lograr. Que, Y que mucha fiesta.
Eso está Eso padre, sí. pero la fiesta es todo, desde que despiertas, o sea, no necesitas estar metido en un lugar para hacer Pero fiesta, prefiero, vas si desde se pudiera sí estar se puede, metido está bien, dentro, sería yo pero feliz. hasta en tu casa. Claro, claro. Digo, me consta Hay que hemos cosas, estado en buenas tu fiestas en tu casa, que casa. está padrísimo y te la Sí. pasas increíble porque hay esa buena vibra Nada como una buena de bohemia al lado del piano. está Qué maravilla. increíble y es la bohemia, pero es el ambiente, es también las personas de las que te rodeas. Eso es lo que hace el momento completo Claro, de felicidad, en mi sí, opinión. claro. Esto es todo el show y tener a la persona indicada con quien como, generar todo esto Que y esa parte está interesante, Robert, porque ¿cómo logras esa comunión con tu pareja? Que tengan ese mismo nivel de entendimiento, de gusto, de acompañamiento. La primera vez que yo te vi a ti, coincidentemente estabas, no recuerdo si ya estaban casados o no, o eran novios con Giselle, sí, que te estaba sí, sí, imagínate. acompañando en el 98, Todos éramos novios, imagínate, sí, fíjate. Pero estaban trabajando juntos y sí. estaban en el mismo proyecto y estaban en esa actividad, te Ujú, estaba acompañando. Fui a un ensayo de la banda y ella estaba ahí apoyando y sí. echando porras y acompañándote. Y es más santrera que yo, y es, sí, sí. Claro, vas creciendo. Fíjate que pues nos conocemos a los 16 años, imagínate eso. Entonces, a los 16, pues todo lo hemos ido creciendo juntos, le ha tocado todo, todas mis locuras y a todo se ha ido, ha convertido en su vida, ¿no? Lo bueno de empezar una relación tan chiquito es que pues te vas construyendo juntos. ¿Cómo logran hacer ese equipo? Yo creo que el tiempo, la comunicación de repente chocas y de repente te adaptas. El tema es que hoy en día pues, nos gusta lo mismo, realmente nos gusta el mismo tipo de música, somos igual de fiesteros, compartimos los mismos temas, obviamente pues, conoce todo lo que ha pasado en mi vida, ha estado conmigo en todos los buenos y los malos, entonces no, simplemente existe esa comunión de cosas en común que vas construyendo, que quizá una pareja que se acaba de conocer, quizás es más complicado, no sé, alguien de 40 años con alguien de 40 años ya tienen sus hábitos y es más difícil romperlos, pero cuando vienes desde chavo, pues vas construyendo las cosas juntos, entonces no hay que convencer de nada, ¿no? Ahora, cuando vas construyendo una relación de pareja, se van moldeando juntos, en mi opinión. Yo tengo 23 años de casado, creo que 23, no me acuerdo bien, pero por ahí va de Que Angélica. Le ni te mando diga, un Angélica, saludo. porque va a decir, ¿cómo no te acuerdas? Está padre, ha estado padrísimo, así, pero justo vas moldeándote en pareja y ese proceso no es tan No, sencillo. sí, sí, Me viene a la mente ahorita la palabra tolerancia, aceptación, resiliencia para, pues, construir una claro, relación que perdure, que se disfruten, que haya libertades, que haya gozo claro. en la individualidad de los miembros de la pareja, porque si no es así, Sí, pues, no, no. pues, Y tú digo, y hay estás ocasiones viviendo que tu no es así. felicidad y a lo mejor tu pareja, pues, está viviendo tu felicidad, pero Claro. no necesariamente la propia. Que es común y que bueno, que al final de cuentas son cosas que hay que ir adaptándose y hay muchas formas como adaptarse, ¿no? Y también hay que vivir cosas solos, por supuesto, hay cosas que son cosas de uno y cada quien lo vive solo. Es algo bien complicado, pero pues ahí vamos. Lo Ese es han el lo han tema. lo han lo han llevado Ahí en vamos esa vía en ese plan. y la verdad Digo, es siempre que ha estado ahí y siempre ha estado. Y yo siempre digo pues, y lo platico a todo el mundo, o sea, lo que yo he hecho es mitad yo, mitad Giselle, ¿no? No hay otra. O sea, eso es, porque pues se tienen que aguantar y aguantar a alguien como yo no está nada fácil. O sea, en el sentido de las ganas y de las cosas que hago y, o sea, épocas de mi vida, todavía, no tanto como en aquellos tiempos, pero fiesteábamos con toda esa chamba que platicábamos, con toda esa carga de trabajo, con todos los proyectos, con todo eso que teníamos, a mí me daba tiempo para salir de antro 4 días a la semana, mi Pepe, ¿no? O sea, 3 días a la semana y al día siguiente nos despertábamos yo a trabajar a las 9, pero Gis desde las 7 a llevar a los niños a la escuela y habíamos acabado a las 6 de la mañana, yo llegaba a trabajar a las 9 fresco,
No sé cómo, pero llegaba fresco. Y esa noche volví a agarrar la fiesta y al día siguiente y no, 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 no. Oye, la anécdota de Marifer cuando salió ahí en tu Sí, casa. increíble. Esa se acuerda todo el mundo. Increíble. Sí, que sale mi hija y estábamos en una fiesta interminable. Y eso fue hace poco, yo creo que llevará un año eso. Y sale y apaga la música y dice, maduren, por favor, ya son las 3 de la mañana, no nos dejen dormir a ninguno. Y toda la bola de cuates borrachotes ahí, que tengo un grupo padrísimo de parejas que todos somos igual de fiesteros. Qué fregón, qué padre que estés llevando así tu vida, esta nueva etapa, está buena Padre. vibra, padre, te siento que la estás disfrutando mucho. Yo creo que cada etapa de la vida tiene su tema y ya tocaba un poquito este rollo. Algo que también he visto y que todo y que en esta historia sé que disfrutas mucho es a tus papás. Sí, sí, sí. Todavía los tenemos, Pepe, y hay que aprovecharlos. Sí. Y hay que aprenderles, tanto que aprenderles. Eso, No eso. podemos Pero tu aprender. compromiso ha sido también muy claro y lo has tenido muy claro con él. Recuerdo que en algún momento me decías, yo todos, una vez por semana voy a salir con mi papá. Cuando menos, sí, cuando menos. Y empezaron a jugar golf y empezaron Exacto. a Yo metí a hacer. mi papá al golf y ahorita su vida, ¿no? Tu vida. O sea, yo ya no juego golf, nada más voy para jugar con él porque lo disfruto mucho, pero él se volvió. Imagínate que van a escuchar esta conversación, mi Robert. ¿Qué te gustaría decirles a tus Creo papás? que ya lo dije, que son las personas que más admiro y que algún día me gustaría ser como ellos y poderme entregar a los demás más de lo que tengo o más de lo que soy. No, es un par de personas para mí, así, el ejemplo número uno, el no necesitar nada, este, grandes tipos, los dos, Una chulada. chulada tener, Y como bien lo tener toda dices, la hay que oportunidad. disfrutarlos. Tenemos el privilegio de que están Sí. todavía Y si y la que vida es sigan por. normal, pues primero se van ellos que nosotros, ojalá, digo, nos podemos ir mañana, pero en teoría, pues ahí mientras llega la parca, ¿no? Como decía el papá de un Es amigo, exacto. Y otro socio que has tenido y acompañante, amigo, pues ha sido Rodrigo, tu hermano. mi hermano, sí. Fíjate que lo padre, cuando teníamos la compañía, mi socio Octavio decía nada de familia, no familia, era parte del tema. Para evitar, era parte de las políticas de la empresa. Cuando compro la compañía, pues mi hermano empieza a trabajar conmigo y ha sido pues mi brazo derecho en los últimos que 13 años. Y hoy en día esta empresa está muy padre porque está mi hermano, mi cuñada, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi sobrino trabajando en la empresa. Entonces está bien padre porque todos trabajamos, todas las reuniones de los sábados siempre platicamos de las cosas chistosas del trabajo, porque la verdad es que el que menos ve todo el tema de operación soy yo, pero ahí me entero de muchas cosas que pasó en la operación y entonces está padre porque pues es un proyecto de familia que yo arranqué y que todos están en ese tema y pues mis papás son los principales que están ahí trabajando y mi hermano y mi esposa y todo el mundo está padrísimo. Oye, te creaste un proyecto para convivir con tu familia y aparte es Todos. productivo. Así es, Y así lo es. disfrutan y se la gozan. Vamos a tener juntas resultados en Cancún. No, sí, lo platicamos y tenemos reuniones pero padrísimo porque pues es la familia, entonces nos reunimos para ver cada mes y es padrísimo. La verdad es que es padre y todos los días estamos pues trabajando juntos, ¿no? Qué fregón. Sí, todos los días estamos molestándonos y sabiendo, Qué chulada, qué padre padre. que lo logres así. A Giselle, ¿qué mensaje te gustaría compartir con ella? No, pues también te dije, yo creo que todo lo que he hecho ha sido gracias a mis papás, gracias a ella. Ahora te digo que fue mi cumpleaños 50 y cuando les agradecí, pues fue mágico porque pues, fue mi primer gran amor, ¿no? Y seguimos juntos y todo lo que he hecho, pues es ella, ¿no? O sea, ha estado metida en todo. Es increíble que con los altibajos que existen en el matrimonio, pero pues es todo, ¿no? Te vuelven compañera, tú sabrás con Angélica, te conocen más que tú mismo, ¿no? Más que tú mismo, y luego dices y te ven con cara de, ay, no sé por qué se te metió, pero ya se te quitará. Y sí, literalmente se te quita. Ay, vamos otra vez al callejón de Ah, las otra vez patadas, pero estamos vamos otra vez juntos. con su idea. Pero sí, siempre han estado atrás de todo el tema y esperemos que sigan y ¿A tus hijos? pues es el motor, ¿no? Ese es hace poquito les dije, en esos 50 años, les hice una carta pues obviamente es el motor de la vida de mis hijos, pero les dije 5 cosas, fíjate. Que le di, se la digo aquí porque cuando pensé que quería decirles,
esa carta fue como que muy importante, ¿no? O sea, fue, ¿qué le agradezco a mis papás? ¿Qué le agradezco a Giselle? ¿Qué le agradezco a mis hijos? ¿Qué le agradezco a mi hermano? ¿Qué le agradezco a mi cuñada? ¿Y qué le agradezco a mis sobrinos? Y a mis hijos y a mis sobrinos les dije 5 cosas, ¿no? Les dije, la número uno, cuando empieces algo, acábalo. O sea, como que traté de sacar un recuento de lo que ha sido mi vida y darle en 3, 4 palabras, en 5 enunciados, lo que quisiera decirles, ¿no? Y ese día les dije, y uno es, cuando empieces algo, acábalo. La vida es muy complicada y seguramente te va a presentar muchos problemas. Y si renuncias a la quinta vez, empezaste a estudiar taekwondo y renuncias antes de que llegues a tu meta, y renunciaste a la primera complicación o a la quinta complicación, bueno, si luego quieres aprender a tocar guitarra, pues también vas a tener las mismas complicaciones. Entonces, si ya te atreviste a cancelar el proyecto de taekwondo, también lo vas a hacer con la guitarra y lo vas a hacer con la batería y lo vas a hacer con todos, porque tú te acostumbraste a cortar las cosas. Entonces le dije, primero, no lo pares. Llega hasta donde querías llegar y cuando llegues, si ya no quieres tocar o ya no quieres hacer taekwondo, o sea, ya aprendiste, ya eres cinta, no sé, amarilla, no sé de cintas. Ya, déjalo, ¿no? Entonces, la segunda les dije, sean felices. A eso venimos a la vida, lo que he estado explicando todo el tiempo. No importa si te va bien, si te va, pero sé feliz, ¿no? Y que creo que es un tema importante. La tercera es, escucha a la gente. En la gente encuentras todo. La forma de entender a una persona es escuchar qué quiere. Todos hacen las cosas por algo y luego nos cerramos tanto. Quizá pues, mi historia en la investigación, eso es escuchar a la gente para saber qué darle. Entonces le dije, escuchen a la gente, ¿no? La cuarta le dije, no culpes a nadie, todo es tu culpa o todo es tu logro, ¿no? Es que mi papá, es que mi amiga, es que yo desde chiquita no me trataron, todo es tu responsabilidad. A partir de los 20, 22, 20, o sea, te vez que tú eres el único responsable de tu, de tu resultado, no culpes a nadie, ¿no? Todo es tuyo. Y la quinta, les decía yo, trabajen, trabajen y no necesariamente se pasa dinero. O sea, lo que quieran hacer, busquen lo que quieran hacer y no vean ese final como yo lo hice, sino vean el camino, disfruten el camino, porque yo creo, mi Pepe, que yo soy muy agradecido, me siento muy agradecido con la vida porque me ha pasado todo en el momento perfecto. Los infartos han sido lo mejor que le ha pasado a mi vida. Me dieron una cachetada y entonces he sido un fulano demasiado afortunado, demasiado afortunado. Me considero alguien muy afortunado, eh, pero si yo me pongo a ver mi vida, cómo planteé mi vida y cómo todo era la meta, durante 25 o 30 años de mi vida, todo era la meta, todo era la meta, no existía el camino. Si yo no hubiera llegado a la meta, creo que me hubiera frustrado, porque era el único objetivo. Entonces no disfruté el camino. Gracias a Dios, a la vida, a la suerte, a todo lo que llegué o siento que llegué a la meta, y ahora tengo la oportunidad de voltear a ver y decir, voy a disfrutar el camino. Pero les decía yo, no se arriesguen a que eso no pase, porque también tu vida puede ser muy exitosa si disfrutaste el camino a pesar de que tenías una meta. Pero antes de llegar a la meta ya lograste tu camino y eso fue lo que les dije. Creo que ha sido, Qué hoy en día es regalazo. mi lección de, bueno, lo que yo he aprendido en la vida es eso. En ocasiones olvidé el camino, pero de suerte llegué y ahora me da oportunidad de voltear y aprovechar el camino, ¿no? Pero creo que es Qué así. regalazo, mano, qué regalazo. Gracias por Ojalá lo aprendan compartirlo mis hijos. pues sin duda hay mucha sabiduría y una muy buena intención de tu parte al compartirles esa visión otra vez, conectando los puntos hacia atrás y dices, oye, estas son las lecciones aprendidas al punto en el que Este estoy fue el resumen, y está claro. padre Sí. y se los comparto. Imagínate que esta conversación la van a ver muchas personas, ojalá millones, algunos emprendedores, amas de casa. ¿Te gustaría compartirles algún mensaje? Pues sí, o sea, la verdad es que eso ha sido la lección de mi vida. Hay esos 5 puntos, pues por eso se los platicé a las personas que más quiero en el mundo. Eso es mi tema. Creo que lo que empiezas, acábalo. Escucha a la gente, porque en eso necesitas de la gente para convivir. Y si escuchas, algún día leí este libro de Dale Carnegie que se llama How to Get Friends and Influence People, que decía que en aquel 1940 había un traficante de alcohol que estaba disparando y matando gente y le decían, ¿por qué lo haces? Y decía, pues estoy haciendo el bien, porque estoy consiguiendo dinero para mi familia. Entonces decía, si ese cuate matón cree que eso es bueno
Imagínate tu interlocutor, tu mamá, tu suegro, pues ella cree que todo lo que haces es bueno, entonces tú no eres quien para decirle que no, entonces escúchalo, qué es lo que él necesita, ¿no? Hay que trabajar duro y hay que ver el camino, eso es todo, hay que disfrutar el camino y lo que te viene diciendo todo el tiempo, hay que buscar acumular momentos de felicidad. ¿Qué es lo que te Eh, hace feliz? sí. Y no tiene que ver con tema de dinero, porque, te repito, yo tuve mucha suerte en que mi vida económica se solucionó, pero bueno, quizá pudiera tener 10 veces más o 500 veces más, pero no es necesario. Entonces creo que a cualquier nivel voltear a ver los momentos de felicidad, creo que es un punto, tratar de disfrutar la vida en el punto donde te haya llevado la vida. Repito, en un momento de un infarto, que es un momento muy complicado, ¿qué tiene de bueno el infarto en mi vida? Y la Vasco, repito, hoy en día ha sido lo mejor que me ha pasado. Te pasó y estoy seguro que también lo ves así porque te dio un cambio cañón. Y entonces tú dirás, es que ¿cómo puedo ser feliz si voy en el camión y todos los días? Pues sí, o sea, búscale ese momento de felicidad, búscale qué te da. Digo, ¿cómo puedo ser feliz con un infarto? Pues sí, puedo ser feliz con un infarto. ¿Por qué? Porque me da una lección y luego pasa cuando hay alguna muerte trágica y dices, ¿cómo puedo aprovechar la muerte puedes aprovechar para darte cuenta y valoras más el tiempo? Se murió tu fulanito de tal que era muy cercano. Bueno, entonces agradece y trata de disfrutar a los demás que todavía tienes. Disfruta. Entonces, ¿cómo sacarle un momento de felicidad a un caso tan feo como una muerte? Es aprende y ahora disfruta más. Se murió tu papá, ahora disfruta a tu mamá. Se murió tu tío, disfruta a tu tía. Se murió tu amigo, disfruta a tu otro amigo. Tómale esa parte de la vida que te dé ese sentido de felicidad. Y disfruta los momentos que sí tuviste con esa persona. Eso es, eso es. Digo, obviamente se oye fácil y todos tenemos tipo de tema, pero creo que en la medida de tratarlo se va Esa convirtiendo en un hábito. actitud, Sí, es esa actitud, de ver posibilidades más bien en lugar de ver restricciones, y es esa actitud de ver la parte luminosa y la luz claro. en lugar de ver la oscuridad. Eso es, eso Eh, es. Y aprovechar y piensa en la gente, es todo. Ayúdala, o sea, lo que puedas ayudar a la gente, ayuda. Trata de lo que tengas. Hay gente que lo hace mucho más de lo que tiene, pero lo que tengas puede ayudarle a alguien. Qué Una hermosa. idea, un apoyo, un momento, porque en ocasiones a mí me pasaba, yo veía a mis papás, yo decía, estoy hasta el gorro de chamba, ¿cómo le hago para dar un tiempo de mi vida, puta? Y así lo fue la razón de esa, porque decía yo, y de verdad no tenía un segundo de tiempo, pero puse el asilo y le dedicaba el tiempo que pudiera, que era mucho, o sea, tenía que, bueno, obviamente el gerente iba a mi oficina, pero imagínate con tanta, dedícale algo de lo que no tienes, que en ese tiempo era tiempo, dedícaselo a algo, ¿no? Y qué hermosa lección tomaste de tu familia, Sí, 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 porque en el dar hay gran satisfacción, pero así hasta es, eso hay que aprenderlo. claro, y hay que, digo, no a los niveles que ellos lo hacen, pero bueno, poco a poco iba aprendiendo uno, Te lo vas construyendo. poco a Y tú poco has aprende uno, impactado y ayudado a las personas de diferente manera, generando empleos, dando claro, posibilidades, con ejemplo, compartiendo tu experiencia. poco a Entonces, poco va mi opinión creo aprendiendo. que ha sido una experiencia de vida que he tenido la fortuna y el privilegio de tenerte cerca. No, gracias, mi querido Y Pepe. aprecio un chorro tu amistad, mi Robert. Lo De sabes que verdad, igual, 28 años, hermano, ¿cómo no? Desde el estoy 98. rayado, la verdad es que me siento muy rayado también por las amistades que tengo, por tu amistad, porque sé que cada vez que te marco estás disponible Siempre. siempre y eso es invaluable. Te lo agradezco mucho. Igual, igual, Este mi querido amigo. tiempo, sabes que te admiro mucho, el que Igualmente. compartas con nosotros estos momentos, tu tiempo, tu vida, es algo que aprecio mucho y pues te lo agradezco. Gracias a Sabes ti, mi que querido. los queremos mucho a ti, a tu familia y gracias. A Muchas ti, hermano. gracias. Y gracias, estuvo muy a gusto. Ojalá que pronto nos volvamos a ver. Seguro sí. ¿Cuándo es el siguiente concierto? ¿Dónde nos vemos? Pues ahorita empezamos ya a ensayar yo creo que la siguiente semana empezamos digo que llevo un año desde abril o marzo que no he podido por temas de operaciones y ese rollo, pero ya estamos a una semana de empezar los cardio a empezar a tocar, a ver ¿En si dónde hay te buen rollo. pueden seguir para ponerlo aquí? De cardio mío, De todo digo, lo que es tuyo. se me hace que yo estoy en Facebook, Roberto Nis, algo así, y cardio, puta, no sé, la verdad es que no, después de que ya dejé la agencia soy muy poquito de redes, pero en Facebook debe estar todo mi Por nombre. aquí las ponemos, cardio. Ahora, Y la empresa de hospedaje, de se llama turismo? Tang, Tang.mx.
Buenísimo. Si quieren irse de vacaciones, Está padrísimo. garantizadas. Está ¿En padre dónde y en porque dónde tienes lugares? Hasta en pues negocios, porque estamos en en, México. sí, sí, en Ciudad de México, en Holbox, en Vallarta, en Tapalpa, en Guadalajara, Cancún. Ahí vamos. Y está padre porque de llevar, digo, a tu gente, si les late, en vez de pagar la comisión de Airbnb, IVA y todo eso, muchos de mis amigos van directo y entonces está bien cómodo. Está a gusto, disfrutar. Por aquí le ponemos para que también encuentren su opción de vacaciones Buenísimo, con buenísimo. Tank. Robert, Buenísimo, muchísimas Pepe. gracias. Gracias a Nos ti, vemos muy querido Pepe. pronto.